Nuestra historia da inicio en la provincia de Shanxi. Para ser exactos, en la clínica médica del lugar. Allí, el doctor de la clínica estaba muy preocupado por su paciente, ya que tenía un tumor que no dejaba de crecer. El paciente era un anciano bastante mayor, que se toma la noticia con bastante calma, y le pide al médico que le diga cuánto tiempo le queda. El doctor le explica que el tumor era cada vez más y más grande, y que al final sentiría tanto dolor que seguramente perderá la cabeza. Hasta que un día no muy lejano, simplemente se irá a dormir y seguramente no despierte. El anciano asume su ida rápidamente, y por eso mismo se despide del doctor para siempre, ya que seguramente no lo vuelva a ver. El anciano se despide del doctor con una sonrisa en su rostro, y su nombre era Liu Jinshan, alguien muy respetado en toda la villa, así que el doctor lamenta mucho su partida. Liu, por su parte, piensa en que es hora de organizar las cosas para su marcha. Para empezar, organizar todo lo que logró en su vida. A su amado hijo, el que creció fuerte y sano, y creó una gran familia. Todos jóvenes llenos de talento, que esperaban a sustentar los cimientos de la próxima generación. Además, él pudo disfrutar de lo lindo de su gran familia, y lo que más disfrutó fue jugar en los jardines de la ciudad con sus amados nietos. Aunque sí había algo de lo que Liu se lamentaba, y era el no poder ver crecer a su nieta más pequeña, Seul. Y es que ella parece que nació con un talento especial, algo llamado el cuerpo de los inmortales, y sin duda ella traería gloria y fama a su familia. Por desgracia, él no podrá ver todo eso. Liu entonces se dirige a las puertas de su residencia, pero en cuanto se acerca puede sentir algo extraño. No había dudas, lo que sentía era el olor de la sangre derramada. Liu entonces entra corriendo, apartando a otras personas que estaban allí de cotillas, y lo que vio lo dejó horrorizado. Un montón de familiares aplastados en el suelo. Daba igual a donde dirigiera su mirada Liu, toda la zona estaba cubierta por los cuerpos de sus familiares. Liu recorre el campo de batalla, nombrando a cada uno de sus familiares. Daek, Liu, Cheon. ¿Qué diablos había pasado allí?, se pregunta el anciano. Entonces encuentra tirada en el suelo a la que era la esposa de su hijo, e ilusamente intenta despertarla de su sueño. Pero no había nadie dormido en aquel lugar, todos estaban muertos. Incluso encontró a uno de sus nietos como si estuviera dormido en brazos de su madre. Liu no podía creer lo que estaba pasando. Hace 5 minutos lo tenía todo, y era la persona más feliz del mundo, y de un plumazo lo había perdido absolutamente todo. Por parte de los aldeanos, ellos también andan confusos, ya que la familia de Liu era bastante buena, y no tenía enemigos conocidos. Liu entonces, desesperado por todo, agarra un cuchillo, y se dispone a acabar con su agonía. Los aldeanos lo ven, y corren hacia él, gritándole que no lo hiciera, o no podría vengar a su familia. Pero claro, ¿qué iba a vengar él? ¿Acaso es un chiste? Él ya tan solo es un anciano, a las puertas de la misma muerte. Sí, sin duda, lo mejor sería acabar rápido con el sufrimiento, y reunirse con su familia en el más allá. Pero entonces el anciano escucha algo con sus afinados oídos. Era un extraño berrido que Liu fue siguiendo. Los gritos lo llevaron directo hacia un barril en la esquina de la habitación. Y en su interior y causante de los berridos era su nieta menor, Seul. Liu entra en llanto al instante, y sosteniéndola en sus brazos no podía creerse que ella al menos siga viva. Pero no había tiempo para alegrarse, ya que el objetivo de sus asesinos seguramente era esa niña, y en cuanto descubran que sigue viva, volverán a buscarla. Y claro, Liu debía de ser muy rápido, ya que todo el pueblo vio que su nieta seguía viva, y la noticia de una sobreviviente se esparcirá rápidamente. Liu entonces sale de su casa, con bebé en espalda y lanza en mano, y pide a todos los aldeanos que lo ayuden a enterrar a su familia, ya que a él le gustaría hacerlo, pero por razones obvias deberá salir de allí corriendo lo más rápido posible. Pero antes de hacerlo, declara bien alto que aquella masacre no quedará así. Buscará a los asesinos de su familia, y teñirá el campo de sangre con su lanza divina del dragón. Sus hijos, sus nueras, sus nietos, todos serán vengados por su mano. Él entonces sale disparado de la ciudad, en dirección al bosque. Estaba usando unas artes especiales de aligeramiento de cuerpo, por lo que se movía a una velocidad increíble, aunque llevaba décadas sin entrenar su cuerpo, así que cada movimiento lo sentía bien doloroso. Su cuerpo y mente estaban enfermas por igual, y cada movimiento brusco que hacía Liu
Era como si le clavaran un cuchillo. Pero la supervivencia de su familia era lo primero, así que hará lo que haga falta. Hasta que algo se cruzó en su camino. Era sin duda un asesino que iba por él, y de un tajo casi decapita a Liu. Por suerte, él pudo evadirlo por los pelos. Liu estaba ya bien mayor, pero sin duda conservaba sus movimientos de guerrero. Pero el asesino tampoco era poca cosa, y ataque tras ataque atosigaba a Liu con feroces golpes. Pero a Liu aún no se le acababa el tiempo, y todavía podía realizar más de un ataque. Unos tan fuertes que incluso hacían retroceder al asesino. Liu entonces corre aprovechando la oportunidad, pero por desgracia su cuerpo decía que no. La cadera de Liu hacía ruidos que incluso él desconocía, pero si no hacía algo, al final el asesino los hará trizar a los dos. Por supuesto, eso molesta mucho a Liu, ya que si tan solo tuviera 10 años menos, podría ventilarse a ese novato en un segundo. Pero ese no era el caso, y su prioridad número 1 era poner a salvo a Seúl. Así que Liu tan solo sigue corriendo como puede, aunque su cuerpo agonizaba como nunca. Liu entonces intenta apelar a la compasión del asesino, y le pide que al menos esa vez perdone a un anciano y su nieta, ya que no son ninguna amenaza. Pero cuchillos que le rozaban el rostro le dejaba claro a Liu que con el asesino no se podía dialogar. Liu al final se detiene, ya que si seguía corriendo se agotará, y perderá igual, así que debía de luchar y acabar con el asesino allí y ahora. Pero claro, eso era más fácil de decir que de hacer. Liu entonces carga bien su brazo y parece que se dispone a lanzar su lanza. Pero el asesino se da cuenta de eso y salta bien alto. Pero eso era justo lo que quería Liu, que con la técnica ruido del león paralizó al asesino momentáneamente en el aire, dejando al asesino totalmente expuesto. Y esta vez sí, Liu se vuelve a preparar para lanzar su lanza. Y con gran precisión atravesó con ella al asesino por el pecho. Lo lanzó con tanta fuerza que la lanza y el asesino quedaron clavados en un árbol cercano. Liu se acerca al perseguidor caído y le mete tremendo bofetón por no ser amable con los ancianos, ya que hasta los asesinos debían de tener reglas. Por desgracia, Liu no reconoce a ese tipo, y estaba por morir, así que no podía sacarle información. Por lo que la única pista que consiguió de él fue un extraño tatuaje en forma de dragón. Pero volviendo a lo suyo, Liu le promete a su nieta mantenerla a salvo, cueste lo que cueste. Sin importar lo que pase, él protegerá la sonrisa de Seúl todo lo que pueda. Pasa algún tiempo, y ahora vemos a Liu preparando algo de comer para su nieta. A pesar de haberse llevado algo de comida de su hogar, su nieta comía mucho, ya que estaba creciendo, y esto obligó a Liu a robar en algunas casas cercanas. Eso era extremadamente lamentable para él, que siempre intentó vivir con honor, pero al final, en los últimos días de su vida, se ve obligado a recurrir a esos métodos. Pero tampoco es que tuviera de otra. En ningún lado iba a encontrar ayuda para su familia. Así que él solo hará todo lo que esté en su mano para mantener a su nieta a salvo y feliz. Pero entonces algo llegó en el peor momento. El tumor seguía agrandándose en la cabeza de Liu, y estaban sintiendo un dolor que nunca en su vida había sentido antes. Lo único que podía hacer era tirarse al suelo y retorcerse de dolor. Seúl parecía muy preocupada por su abuelo, pero le pide que no se acercara. Entonces recuerda a su doctor de la villa. Le entregó unas píldoras de veneno concentrado. No era una cura, pero ese veneno atacaba primero a los tumores, así que podía alargar un poco la vida con él. Lo peor de todo es que ese mismo veneno era muy conocido por Liu, ya que era muy utilizado en torturas para alargar las sesiones y para que no murieran los presos. No era algo que a Liu le hiciera mucha gracia tomar, pero si quería seguir vivo no le quedaba de otra. Si no, estaba seguro que iba a morir allí mismo por el dolor. Por supuesto, Liu no podía permitirlo, ya que si no, dejaría a Seúl sola. Así que sin más remedio, acaba tomando la píldora venenosa. Y al momento, Liu puede sentir sus atroces efectos. Una agonía feroz unida al tormento del tumor. Eso era demasiado para cualquier persona, y más para un anciano al borde del abismo. Pero no podía hacer más que soportarlo y seguir su camino junto a Seúl. Y así hicieron durante varios días, sobreviviendo a duras penas comiendo raíces del bosque. Por suerte, después de una larga caminata, Liu y su nieta llegaron a una tranquila villa, donde Liu esperaba conseguir algo de comida decente para su nieta. Pero entonces Liu olió algo muy familiar. Era el aroma que desprendía un estupendo estofado de pollo y patatas.
El estupendo manjar estaba siendo cocinada en mitad de la calle, por unos sin techos, que no podían creerse la suerte que tuvieron en conseguir algunos pollos. Liu entonces se acerca a ellos, y se presenta como un viajero hambriento. Pero Liu sabía que no estaba hablando con unos mendigos cualquiera, sino que eran miembros del gremio de los mendigos, donde viendo sus nudos en los cinturones podías ver el rango que poseían, y viendo los de ellos podía ver cada uno que era de un rango superior. Así que Liu espera poder conseguir no solo comida de ellos, sino también algo de información. Liu entonces pide un poco de comida para él y su nieta, pero el mendigo se sorprende de eso, ya que Liu seguía vistiendo como un noble, y para el mendigo es como si ahora un noble quisiera quitarle la poca comida que tenía. Otro de los mendigos quería echar a Liu, pero otro aparece de golpe y reconoce a Liu, y manda a callar a todos los mendigos por bogazas. Liu lo toma como que le van a dar algo de comer, así que se sienta ante el fuego, mientras el mendigo que lo reconoció va corriendo a traerle algo de sal. Pero como la sal era muy pesada, necesitaba a todos sus compañeros, y mientras tanto deja a Liu a cargo del fuego, algo que por supuesto alegró muchísimo a Liu. El mendigo que reconoció a Liu explica a los otros la situación del viejo, y sin duda si atrapaban al viejo y al bebé, les darán una buena recompensa. Los otros se echan para atrás al principio, ya que saben de sobra que Liu era el guerrero más fuerte en su día, pero viéndolo bien de cerca ahora, estaba bien viejo y débil, así que seguro que podían contra él. Estos entonces vuelven con Liu, dispuestos a acabar con él. Pero cuando lo hicieron, se dieron cuenta que el viejo se zampó toda la comida en tan solo 2 minutos. Por supuesto, le dejó algo de caldo para su nieta, algo que ella disfrutó muchísimo. Además, Liu parecía bastante contento, ya que parece que esos mendigos sabían lo de su familia, y de quiénes lo atacaron. Y al darse cuenta de con quién estaban jugando, el mendigo jefe entra en pánico. Pero seguían siendo más que Liu, así que de un momento a otro los tres se lanzaron de frente contra él. Eso por supuesto no acabó como ellos esperaban, ya que a Liu le bastaba su cuchara de comer para bloquear sus golpes. Es más, ejerciendo algo de presión en los puntos claves, hacía que los mendigos se retorcieran de formas que un cuerpo humano no debería de hacer. Esto tenía a los mendigos muy cabreados, ya que el viejo no cesaba con sus ataques. Pero daba igual lo que hicieran, Liu simplemente estaba en otra liga a la de ellos. Al final, después de tanta tontería, Liu se aburrió, y de un brutal agarre somete al mendigo por el cuello, y le pregunta si el gremio de mendigos tenía órdenes de capturarlo o algo así. Por supuesto, a Liu, a esas alturas de la película, ya le daba igual con qué secta meterse, así que le pide al mendigo que lo cante todo o acabará muy mal. Otro de los mendigos entonces pide clemencia, y dice que ellos tan solo seguían órdenes de la alianza. Liu no tenía ni idea de a qué alianza se referían, y se disponía a seguir con los palos. Pero el mendigo pide calma, y se saca un papel del bolsillo. Era un cartel de Se Busca para Liu Jishan, y el motivo es que el viejo se descontroló y ahora iba vagando por las calles matando a inocentes. E iba firmado por la Alianza del Murín, algo que desbasta al viejo Liu, que no puede creerse que vayan diciendo eso de él. Por supuesto, Liu no iba a dejarlo así tal cual. La verdad sobre su familia se podría saber con tan solo preguntando a los civiles de su ciudad, pero con la Alianza del Murín propagando mentiras sobre él, lo tendrá muy difícil. Además, si el Murín estaba repartiendo información falsa, podría ser que también estuvieran detrás de la aniquilación de su familia. Sin duda, había alguien dentro del Murín que estaba manipulando las cosas en las sombras. Liu entonces se mentaliza en su objetivo: sobrevivir y recuperar su fuerza de antaño. Su enemigo podría ser toda la Alianza del Murín, y para estar en forma para luchar, deberá entrenar al menos durante 5 años sin descanso. Algo que él hará encantado para cumplir sus objetivos. Y claro, la mente la tenía bien despejada en ese momento, pero su cuerpo decía todo lo contrario. Pero eso le daba igual a Liu, ya sea un ejército o una montaña entera. Los hará trizas a todos para poder vengar a su familia. Y su venganza estaba bastante clara, pero seguía sin saber el por qué le hicieron aquello a su familia, ya que la Alianza del Murín era bastante pacífica, y estaban en buenos términos con su familia. Pero tampoco podía perder mucho tiempo en pensamientos profundos, ya que Seúl siempre requería de la atención de su amado abuelo. Al parecer, la niña era bastante cabezona, al igual que lo era su padre. Liu entonces, para hacer la gracia, le ofrece carne al bebé, a ver si se callaba un poco. Y ésta comenzó a babear por la carne al momento.
Pero rápidamente Liu retira la carne. Después de todo, Seúl no tenía ni dientes para masticar. Pero Liu era un tipo razonable, así que le dice a Seúl que si decía abuelo, le dará carne. Abuelo, dice la niña babeando. Algo que obviamente dejó muy loco a Liu. Pero por si acaso no se enteró, Seúl lo repite. Abuelo, 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 abuelo. Por supuesto, Liu estaba contento. Pero era imposible. Seúl era demasiado pequeña como para que pudiera hablar. Pero sabiendo que su nieta es muy especial, no le extraña. Después de todo, ella estaba destinada a la grandeza. El tiempo sigue pasando. Y Liu cada vez se alejaba más y más de su ciudad natal. Después de todo, no podía saber hasta dónde llegaron sus carteles de búsqueda. Liu entonces se acerca a una campesina de una ciudad a la que llegaron. Y como ya era su costumbre, suplicó algo de comida para su nieta. La mujer quedó desconsolada al ver a una niña sin comida. Así que le ofrece darle algo de su propia leche, ya que ella también tenía un bebé. Eso no podía poner más feliz a Liu, que entregó al bebé a la mujer sin dudarle un segundo. Aunque claro, la mujer le pidió a Liu que no mirara, ya que iba a darle el pecho a su bebé. Liu no podía creérselo. Tan lejos de su hogar, encontrar una persona buena y amable, que los iba a ayudar sin pedir nada a cambio. Ah no, que se lleva a mi nieta la muy loca. Y es que los carteles de búsqueda llegaron ya a aquella ciudad, y esa mujer ya se veía cubierta de oro por atrapar al bebé. De eso nada, dice el superabuelo, que de un golpe en la nuca deja cao a la mujer, y recuperan el acto a Seúl. Liu pregunta a la loca el por qué hizo aquello, pero al momento ve los carteles de Se Busca, uno para él y otro para Seúl. Al parecer decían que el loco de Liu había raptado a un inocente bebé, algo que cabrea bastante a Liu, ya que si alguien atrapaba a Seúl y lo llevaba a la sede de la Alianza, recibiría una gran recompensa. Esto por supuesto aterra a Liu, que sabe muy bien que es que la Alianza al completo te esté buscando. Los carteles ya se habían esparcido por prácticamente todos lados. Así que para Liu ahora no solo los luchadores eran sus enemigos, sino cada persona de aquella provincia. Entonces llegan algunos aldeanos hablando sobre la familia de Liu. Todos la conocían bien, y dicen que Liu tan solo debería de haber descansado hasta el final de sus días, pero se volvió loco y destruyó todo lo que creó. Esas palabras, por supuesto, hacen mella en Liu, que siempre vivió toda su vida con honor y decencia, pero ahora era perseguido por secuestrador y loco. Los aldeanos entonces hablan de otro caso similar, el de la familia Biuk, que era incluso más grande que el de la familia de Liu. Esta simplemente fue aniquilada de un día para otro. Pero lo más extraño es que los asaltantes se llevaron a todos los bebés del clan, y nunca se volvió a saber más de ellos. Eso no podía ser una coincidencia, piensa Liu, y sin duda debía de tratarse de la misma gente que atacó a su familia. Además, la familia Biuk era mucho más fuerte que la suya, y para que la vencieran en tan solo una noche, debieron de ser muchísimos. Es decir, que tuvo que ser la Alianza del Murin sí o sí. La cuestión aquí era el por qué lo estaban haciendo, y eso tenía a Liu bastante confuso. La Alianza del Murin sabía de la existencia de Seúl desde el principio, y sabían mejor que nadie que sería una persona muy especial. De hecho, los sabios del Murin le dieron una medicina especial para que Seúl creciera incluso más fuerte. E incluso los del Murin estaban bastante convencidos de que Seúl se haría incluso más fuerte que la emperatriz de la espada, una de las mejores de toda la historia. Entonces, el objetivo del Murin era muy simple: eliminar a toda una familia y quedarse con los bebés que tuvieran potencial. Sin duda, la gente del Murin era bastante sucia y rastrera. Y justo algunas de esas ratas rondaban por allí. Eran los mendigos de antes, que furiosos con Liu fueron a buscar a un luchador de verdad para vengarse. Y este parecía bastante contento por la ocasión, ya que si atrapa al viejo obtendrá bastante fama de golpe. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Liu junto a Seúl habían desaparecido. Y bastante sorprendidos se preguntan dónde estaba el viejo. Pues estaba justo detrás de ellos, y con un rostro que evocaba el mismísimo infierno en la tierra. Los mendigos se dan cuenta de su presencia y se voltean. Pero tan solo debió de ser su imaginación, ya que allí no había nadie. Pero no, Liu sí que estuvo allí, y a punto de dejarlos sin cabezas. Y es que un poco más y Liu pierde sus sentidos, y se deja llevar por el ki. En otras palabras, se iba a convertir en un loco de verdad. De hecho, está bastante seguro de que si viera una gota de sangre en ese momento, sin duda se volvería un total lunático.
justo como el Murín quiere. Por suerte tenía a su amada nieta para ayudarlo, a mantener la cordura. Mientras la tenga ella, todo estará bien. Y esa fue la primera vez que Seúl salvó la vida de su abuelo, y sin siquiera quererlo. Después de aquello, a Liu no le quedó de otra que alejarse de los pueblos y ciudades, por lo que pasó 2 meses enteros vagando sin rumbo por montañas y senderos, hasta que la suerte los golpeó bien fuerte en la cara. Para otros no sería la gran cosa, pero una casa abandonada, para Liu le parecía casi un palacio. Y tuvieron bastante suerte, ya que la casa hasta contaba con un pozo al lado. Por supuesto, primero hay que asegurarse de que estaba abandonada. Y por el polvo y telarañas por el lugar, indicaban que sí que lo estaba. La casa estaba perfecta, e incluso los muebles no parecían tener mucho tiempo. Incluso rebuscando un poco por ahí, Liu encontró una caja de jade, donde por lo general se guardaban joyas. Pero no eran joyas, sino 4 afiladas agujas voladoras, por lo que aquella casa debió de ser de algún luchador marcial. Pero además había un instrumento de 7 cuerdas por allí, e instrumento y armas rara vez iban unidas de la mano. Sin duda, la persona que vivió allí debió de ser una persona bastante extraña. Pero en fin, la noche cae, y Liu junto a su nieta disfrutaron una buena comida en su nuevo hogar. Seúl crecía a pasos agigantados, y ya podía decir hambre y algunas otras palabras. Liu, mientras la alimentaba, no podía evitar recordar a su hijo, ya que ambos comían como bestias. Y viendo todo el trabajo que le estaba dando Seúl, se arrepiente de no haberle agradecido más a las mujeres de su familia. Sin duda, había muchas cosas que a Liu le hubiera querido hacer cuando todos estaban juntos. Pero el tiempo no corre hacia atrás, y esos días nunca volverán. Por suerte, seguía teniendo a su nieta, aunque es ella la que ahora tan solo tiene a un triste viejo para ayudarla. Algo que rompió el alma de Liu. Pero los hombres de verdad no lloraban, y mucho menos ante otras mujeres. Pero el caso es que Liu sentía algo de vergüenza ante su nieta, ya que ahora era un llorón que además iba sin rumbo ni objetivo. Cuando se enteró de que el Murín era el responsable de todo, lo primero que quería era venganza. Pero la realidad es la que es, y por ahora su venganza deberá de esperar. Por suerte, el hogar que encontraron era bastante bueno, ya que el campo cercano era fértil para cultivar, y el pozo parecía estar bien. Sin duda, aquello era perfecto para un huerto. Y con algo de arduo trabajo, Liu quería plantar muchas verduras para su amada nieta. Pero la edad no perdona a nadie, y su cuerpo tendía a romperse cada 15 minutos. Seúl entonces sale caminando de la casa, algo que ya no sorprende demasiado a Liu. Y ya que estaba, la incitaba a andar todo lo que pudiera. Pero claro, aún seguía siendo muy pronto, y apenas podía dar un par de pasos. Pero a la edad de la niña ya era un milagro que hablara, y siquiera se mantuviera en pie, así que Liu estaba bastante contento, ya que ahora abuelo y nieta podrán jugar a más cosas. Sin duda, vivir tanto tiempo también te daba muchas cosas buenas. Liu entonces acuesta a su nieta después de jugar toda la tarde con ella, y piensa en darle carne a la niña cuanto antes. Así que era hora de cazar. Por suerte, a Liu se le daba bastante bien la caza nocturna, aunque buscando por el lugar ve rastros de un gran alce. Y si lo dejaba estar, tarde o temprano irá a comerse todas las verduras del huerto. Así que Liu capta su olor y está bastante seguro de poder seguir su pista. Pero entonces, en plena búsqueda, se cruza con algunos hombres. Algo extraño, ya que estaban bien adentro de la montaña. Estos estaban hablando sobre cobrar impuestos a viajeros y demás. Así que Liu deduce que aquella montaña debía de ser el territorio de algún grupo de bandidos. El caso es que el que parecía el líder estaba echándoles una buena bronca a sus hombres, ya que asaltaron a unos de la secta Wudang. A uno que pudieron matarlo, pero otro salió vivo y huyó entre los árboles. Y eso era nefasto para los bandidos, ya que ahora organizarán un gran grupo y barrerán la montaña para eliminar a todos los bandidos. Pero Liu ya había decidido que esa montaña ahora le pertenecía a él y a Seúl, así que hará lo que haga falta para que no los molesten. Los bandidos entonces notan la presencia del viejo, y a gritos le piden que salga. Liu lo hace, con lanza en mano, y pide a los jóvenes no ser tan malhabrados con sus mayores. Después de todo, por ahora, se podría decir que son incluso vecinos. Los bandidos se toman a Liu a cachondeo, ya que seguramente tan solo era un viejo senil abandonado por su familia. De hecho, llamaron de todo a Liu,
Palabras que se le clavaban a Liu en la espalda como afilados puñales. El caso es que aquella montaña era de los bandidos, y por respeto a los mayores le piden a Liu que se vaya sin armar jaleo. Pero Liu, bien calmado, dice que en verdad se mudó a una cabaña cercana, así que ahora eran vecinos. Por supuesto, él quería a esos bandidos bien lejos de su hogar, y les deja claro que si se acercaban a él o a su casa, correrá la sangre. Por la presión del momento, los bandidos se agachan, y dicen que hará todo lo que dice. Pero pasando el efecto de la potente voz de Liu, deciden acabar con el viejo, algo que éste ya esperaba que ocurriera. Entonces uno de los bandidos ataca a Liu con todo, y este piensa que los bandidos en realidad eran muy molestos. Pero si les dejaba claro la abrumadora diferencia de poder entre ellos, capaz se vayan sin armar mucho ruido. Así que con tan solo un dedo, Liu destruye el arma del bandido. No solo la destruyó, sino que además mandó al bandido bien lejos volando. Pero el bandido jefe no estaba impresionado, y de un tajo consigue golpear a Liu en el cuello. Y este ya lamentaba la pérdida del viejo, pero pues él fue quien se lo buscó. Pero de eso nada, el viejo seguía entero y perfecto, y con la palma en la espalda del bandido le reajusta toda la columna vertebral. Liu se planta ante todos los bandidos, y deja claro que no quería volver a verlos en su montaña. Y los bandidos ya estaban por obedecer y marcharse de allí. Pero por desgracia, el tumor de Li atacó en el peor momento posible, y en un instante Liu cayó al suelo abatido por el dolor. Pero no podía acabar allí, y rápidamente toma una píldora de veneno. Liu la toma para mantenerse vivo, pero por desgracia el dolor seguía siendo muy intenso. Así que los bandidos se vieron libres de abusar del viejo de lo lindo. Entre todos golpearon y patearon a Liu hasta la saciedad, hasta que Liu al final acabó inconsciente bajo una lluvia de patadas. Liu queda en oscuridad total, y aún en aquella situación en lo único que piensa es en no dejar sola a su amada nieta. Liu entonces despierta, justo para ver a su raptor ser abofeteado. Y este, bien confuso, pregunta el por qué lo regaña su jefe. Pero el problema precisamente es que no lo sabía, y por eso mismo siguió abofeteándolo un buen rato. Parece que el jefe de los bandidos conoce a Liu, pero Liu tan solo pensaba en cuánto tiempo habrá dejado sola a su nieta. El líder bandido entonces se disculpa por el trato a Liu, de parte de sus hombres. Pero Liu sabe muy bien lo habladores que son los bandidos, para sonsacarte información, así que Liu permanece en silencio. Su prioridad número 1 era volver con Seúl. Lo malo es que estaba atado con cadenas de acero embuidas en ki, algo que ni él podía romper. El líder bandido entonces vuelve a disculparse con Liu, pero este dice que si lo sentía de verdad, pues que lo soltara de una vez. Por supuesto, eso es lo que él hará, y pide las llaves de las cadenas, para rápidamente usarlas en Liu y liberarlo. Gran error, amigo mío, ya que Liu, en cuanto se vio libre, le dio tremenda patada al líder bandido, aunque el líder ya se esperaba que lo atacara. Después de todo, él era el anciano Liu, una de las personas que ostentaban el poder máximo en el pasado. Por supuesto, fuerza no era lo único que tenía Liu, y con ágiles movimientos hizo que el ataque de un bandido terminara de liberarle las manos, y con su cuerpo totalmente liberado, redujo al bandido que lo atacó como si fuera una mosca. Liu mete tremendo salto hacia el cielo, tan alto que los bandidos creen que el viejo sabía volar. Por supuesto, este no podía volar, y tan solo quería ver cuántos bandidos había en aquel campamento. Y la verdad es que eran un buen grupito. Los arqueros entonces se preparan para derribar al viejo volador, y este se prepara para recibir los golpes. Por muy fuerte y ágil que sea, una lluvia de flechas lo dejará al menos sin un brazo. Pero entonces el líder bandido mandó a todos sus hombres a detenerse y dejar al viejo hacer lo que quisiera. Los bandidos obedecieron, y así Liu pudo irse del campamento bandido sin más complicaciones, aunque seguía muy agobiado, ya que dejó a Seúl mucho rato sola. Los bandidos entonces preguntan a su líder el por qué dejó libre al viejo, ya que muchos de sus hombres habían ido desapareciendo con los días, y seguramente él era la causa. Pero eso le daba igual al líder bandido, y les pide a todos que dejaran al viejo tranquilo. Después de todo, en esa montaña iban a ocurrir eventos realmente violentos, y seguramente el viejo sea pieza clave para que todo se desarrolle. Liu entonces llega a su casa gritando el nombre de Seúl. Por suerte, ella no tardó nada en aparecer por una esquina llorando. Liu la toma en brazos, bastante aliviado por ver que Seúl estaba bien, aunque parece que estaba mejor que bien,
ya que se las apañó para hacer a una rana de su mascota. Sin duda, Seúl tenía mucho talento, y Liu no podía estar más orgullosa de ella. Así que ahora Liu le preparará algo caliente para comer. Pero antes parece que había un invitado no deseado por allí. Eran los bandidos que lo apresaron hace un rato. Estos se arrodillan ante Liu, y a gritos piden su perdón. Liu no estaba para muchas chorradas, así que tan solo acepta las disculpas y les pide a todos que se fueran de allí. Pero antes aparece el líder bandido, portando la lanza dragón de Liu, para devolvérsela, claro. El líder, con claro rostro de miedo en su cara, le dice a Liu que ahora eran vecinos, y como vecinos debían de llevarse bien, y que por supuesto, si necesitaba algo, podía llamarlos para lo que fuera. Pero Liu ya sabía lo que se proponía el líder bandido. Ellos se habían metido con el clan Wudang, y en cuanto lo hicieron, condenaron a toda la montaña y a su grupito de ladrones. Pero si Wudang se enterara de que tenían a un gran anciano maestro con ellos, se pensarían dos veces en atacarlos. Por supuesto, Liu no estaba para juegos ni conspiraciones, así que le pide al líder bandido que lo dejara fuera de todas sus movidas. Está bien, dice el líder bandido sin armar follón, pero que si necesitaba algo, de todas formas podía llamarlos. Además, por las molestias, le dejan un pequeño saco como disculpas. Y entonces ya todos se van. Y Seúl, que era muy curiosa, se mete de lleno en la bolsa de los regalos. Esto le hace mucha gracia a su abuelo, ya que la juventud estaba llena de curiosidad. Pero entonces saca una serpiente de la bolsa. Por supuesto, Liu la aniquila al momento, y no puede creerse que los bandidos le dejaran una serpiente entera viva dentro de la bolsa. Aquello no fue con mala intención. Ese tipo de serpiente era muy buena para la enfermedad de Liu, y cuanta más fresca estuviera, pues mucho mejor. Además, dentro del saco también había otras cosas, como algo de carne, verduras y leche. Así que Liu acepta la ofrenda de los bandidos, y cambia un poco de parecer sobre ellos. Después de todo, les dio una buena comida a él y a su nieta, una que pensaron que no volverían a tener. Pero aún así, no era momento para relajarse, ya que Liu no tenía ni idea de cuándo será su último aliento, y dejará sola a Seúl. Y para alargar lo máximo posible su vida, requería de mucho entrenamiento mental y respiratorio. Además, estaba en pleno proceso de recuperar su fuerza perdida, y debía de hacerlo cuanto antes. Por el bien de su nieta, Liu hará lo que haga falta. Este entonces se da cuenta de que su nieta lo estaba imitando, algo que ya no le sorprende, ya que ella prácticamente nació para ser una gran maestra. Así que Liu decide que comenzará el entrenamiento de Seúl, ya que cuanto más joven, mejor es el circulamiento del ki en el cuerpo, ya que con el paso del tiempo, este se malograba y se bloqueaba. Por suerte, Liu estaba allí para ayudar a su nieta a controlarlo. Pero espérate un momento, loco, aquí hay algo raro, dice Liu. Y es que Seúl estaba controlando por completo su ki. Nada de impurezas y nada de bloqueos. Completo y absoluto control de su ki. A eso se debía el rápido crecimiento de Seúl, ya que prácticamente es como si absorbiera información 10 veces más rápido de lo normal. Ya no había duda alguna. Seúl nació con la bendición del sonido de su lado, y un cuerpo bendecido. Poseía el cuerpo de un inmortal. Liu no puede creérselo de su nieta, y acumulando poder en ella, puede ver que tiene fácilmente 20 veces la capacidad de ki que él. Liu para el experimento al ver que su nieta tenía sueño. Pero no había dudas, Seúl era una genio entre genios, y su entrenamiento en las artes marciales de la familia podía comenzar. Lo malo es que precisamente las artes de su familia eran bastante complicadas, y se requería de bastante tiempo para dominarlas. Pero con el cuerpo de Seúl, Liu estaba bastante seguro de que superará esa barrera. Liu se sentía bastante contento por poder entrenar a su amada nieta, aunque sea el poco tiempo que le queda. Por suerte, tenía alcohol y carne de serpiente para ayudarle a resistir, y la verdad, tampoco estaba tan mal. Y las cosas como son, la serpiente que le dieron los bandidos era la serpiente más rica que había comido en toda su vida. Por suerte, ahora estaban pasando un buen momento, cuando él creía que a esas alturas estarían tirados en un montón de fango y suplicando por las obras en alguna calle. Pero espera un momento, ¿soy yo o la luna le pasa algo raro? Ya está, estoy palmando, piensa Liu. Y es que podía ver claramente como una extraña luz descendía de la luna. La luz pasa justo por encima de Liu, y este piensa que va demasiado borracho, y que seguramente tan solo sean un par de luciérnagas. Pero las luciérnagas molan, dice Liu,
así que decide ir a verlas más de cerca. Liu siguió la estela azul como un niño pequeño, pero de eso nada, sabía muy bien lo que estaba haciendo, ya que hace mucho escuchó una leyenda. La leyenda de una bestia de pelaje azul brumoso, una que había vivido por 1000 años y devorado a miles de humanos. El dragón blanco de ojos, que diga, el lobo come hombres de ojos azules. O el lobo azul, para abreviar. Una bestia mítica que Liu no podía creer que tuviera justo enfrente. Ahora Liu estaba en un dilema. O huía de la montaña junto a Seúl en busca de otro hogar, o luchar contra una de las bestias más feroces de la mitología de su región. Obviamente, Liu decide lo segundo, y carga sus artes marciales para luchar contra la fiera. Liu comienza la batalla con la palma del cielo y la tierra, primer estilo. Una técnica en forma de mano gigante que aplastó el cráneo del lobo desde abajo. El golpe fue bastante bestial, tanto que mandó a la enorme bestia varios metros de distancia. Aún así, la bestia poseía un esqueleto casi de acero, y Liu era demasiado frágil como para hacerle mucho daño. De hecho, este parece que ni se inmutó por el tortazo de antes, y ya estaba listo para volver al ataque. El lobo carga de frente contra Liu, y este lamenta no haberse llevado su lanza. El lobo entonces pasa a Liu de largo, y se dirige directo a la casa de Liu, ya que seguramente el lobo azul olió el poder de Seúl. Y efectivamente, el lobo corría hacia la casa de Seúl como poseído por un demonio. Y detrás de él iba Liu, que apenas podía seguir el ritmo de la bestia. Este entonces se tira de plancha bajo del lobo, y estando bajo él, lo patea en el pecho con una fuerte patada. El lobo volvió a salir volando por el fuerte golpe, aunque tampoco le costó mucho volver a recuperar la compostura. Pero también era tarde para el lobo, ya que Liu recuperó su lanza, y que ese lobo intentara atacar a su nieta era imperdonable. Liu y el lobo se miran a los ojos de forma intensa, pero el lobo retrocede, y tranquilamente se marcha del lugar. Eso no podía ser cierto, piensa Liu. El lobo azul era una bestia implacable, que nunca se retiraba del combate, hasta que acababa con su presa. Sin duda, ese lobo no era el auténtico lobo azul, y seguramente el de verdad estaba oculto observándolo todo, ya que sin duda su objetivo era el de la vida de su nieta y la suya. Y estando ya en la mañana siguiente, Liu decide abandonar el lugar. Por mucho que él quisiera luchar contra el lobo, no puede dejar sola a su nieta, ya que era demasiado peligroso. Era una lástima, ya que se acostumbraron al lugar y labraron parte del campo. Pero pues no se podía hacer nada. Además, Liu piensa que los bandidos también lo pasarán canutas con el lobo. Así que decide que al menos les avisará del lobo antes de irse. Pero parece que no hacía falta, ya que un enorme agujero en el muro del campamento le decía que ya pasó por allí. El líder bandido ve a Liu y se acerca rápido a saludarlo, y aprovecha para presentarse como se debe. Su nombre era Pung, y era el líder de los bandidos de la Montaña Negra. Liu tan solo fue allí para avisar del peligro, pero parece que el peligro ya los alcanzó. Además, no parecía ni tener hambre la bestia. Tan solo entró en el campamento, mató a unos cuantos por diversión y se largó. Pero en realidad, las bestias no solían hacer ese tipo de cosas, así que lo más adecuado sería llamarlo demonio. En cualquier caso, Liu dice que se va de la montaña, y aconseja a los bandidos hacer lo mismo. Liu entonces se dispone a marcharse, pero Pung lo llama por su nombre. Es decir, que sí sabe perfectamente quién es Liu en realidad. Él estaba enterado de todo lo de su familia, y que en el Murín lo andaban buscando. Y extrañado, Liu pregunta por qué no lo delató, ya que incluso podría acabar con sus problemas con Gudan si lo entregaba. Pero el caso es que Pung no era ningún cabeza hueca, y él podía ver claramente que Liu no era un loco salvaje, y que la niña secuestrada de los carteles seguramente será la bebé sobreviviente de la masacre. Ellos son bandidos, sí, pero no son tan viles como para entregar a un anciano y su nieta. Así que dicho esto, por favor viejo, ayúdanos a matar al lobo. Liu no pensó mucho la oferta. Sin duda, con algo de ayuda sí que podría atrapar al lobo azul, y así no tendría que abandonar su hogar. Así que al momento, Liu se pone a dar órdenes a todo el mundo. Tú trae agua, tú madera, tú pon aquello del revés. Pung asume la situación al momento, y acepta seguir todas las órdenes del viejo. Y lo primero que necesitaba Liu
Era un tipo grande y corpulento. Parece que su papel era el más importante en el plan, aunque no dicen qué es. El grandote se marcha a cumplir su labor, y Punk pregunta cuántos días tardarán en montar un plan. ¿Días? ¿Cómo que días? Vamos a por él ahora mismo. Aunque no podían ir a por él, claro, y en realidad tuvieron que esperar a que llegara la noche y él fuera por ellos. Y en el agujero de la muralla del campamento estaba el grandote, haciendo guardia, aunque no parecía muy convencido de su labor. Y más cuando puede ver frente a él dos luces azules acercándose de frente. Por supuesto, las luces pertenecían a los ojos del lobo. Pero el grandote le echa un buen par, y le grita que no le tenía miedo, y que fuera por él si tenía eso. El lobo obedece, y sin pensarlo se disponía a zamparse al grandote de un bocado. Pero este se tiró al suelo y se quitó de en medio dando vueltas. Y al caer el lobo al suelo, cayó de cabeza en un enorme hoyo justo detrás del grandote. El lobo cayó entero por el enorme agujero. El agujero era bastante profundo, y rápidamente fue rodeado por montones de arqueros. Estos comenzaron a acribillar al lobo, que intentaba salir del agujero trepando. Pero en el fondo del hoyo dejaron una pequeña charca con agua, así que el lodo evitaría que el lobo pudiera escapar fácilmente. Por supuesto, con eso no bastaba, y la bestia hacía lo imposible para salir del agujero. Entonces llegó el turno de los lanceros, que por turnos iban lanzando oleadas de lanzas sobre el lobo. Esos ataques no eran para derrotar al lobo. Su objetivo era cansarlo y sacarle toda la sangre posible, para así debilitarla. Aquello tan solo sería el aperitivo, ya que el lobo iba a salir del pozo sí o sí. Y efectivamente ya estaba por salir, lo que tenía a los bandidos bastante aterrorizados. Pero entonces Liu pide paso a gritos, y con lanza llameante en mano, grita que él será quien lo elimine. Y como un meteorito cayó sobre la bestia que seguía subiendo más y más, hasta que ambos chocaron y crearon una gran explosión. Liu cumplió su objetivo, y consiguió apuñalar a la bestia, aunque no fue una herida mortal. Pero sin duda, una puñalada en la espalda no era para broma, por muy bestia mitológica que sea. La bestia atacó a Liu al momento, pero este como si nada bloqueó su enorme zarpa con la lanza. Esa bestia ya estaba prácticamente acabada, y apenas podía mover las patas delanteras. Los bandidos entonces dejan de escuchar ruidos del pozo, y bastante curiosos se acercan a ver qué es lo que ocurrió. Lo primero que vieron fue a Liu arrojado en una esquina totalmente cubierto de sangre. Y los bandidos se preocuparon por él, ya que este parecía bien muerto. Por supuesto, él estaba vivito y coleando, y sobre su presa batida se da como el vencedor de la batalla. Los bandidos, por supuesto, estallan en júbilo, ya que acaban de ver cómo un maestro anciano había acabado con un ser mitológico. Los víctores hacia él estaban muy bien, pero si ahora no lo ayudaban a salir de aquel agujero, se quedaría allí para siempre. Pero la verdad es que una batalla de vértigo y la gente aclamando su nombre le recordaba mucho a sus años de juventud, y la verdad no estaba para nada mal. Por suerte, con aquella victoria, Liu y Seúl no tuvieron que abandonar su casa. Pero Liu se había pasado en la batalla, y su cuerpo gritaba de dolor por todos lados. Entonces saca de su manga un núcleo de ki brillante. Esa bola era el núcleo espiritual del lobo azul, y si se consumía, se obtenía un gran poder de ki y concentración. Pero claro, para absorber ese núcleo se necesitaba de un cuerpo fuerte y sano, además de una mente clara, o se podía dejar llevar por el ki y volverse loco. Sin duda era un objeto increíble, pero no era algo que Liu pudiera tomar con su cuerpo tan debilitado, así que decide guardarla para un caso extremo de necesidad. Pero entonces Seúl se tira sobre su abuelo intentando comerse el núcleo, lo que le dio un pequeño golpe en la cadera e hizo temblar a Liu, por lo que no le quedó de otra que tomar el veneno de serpiente para calmar la mente. Y en parte lo conseguía, pero luego tenía que soportar los terribles efectos del veneno de serpiente. Con Liu tan débil, dejó caer el núcleo del lobo por el suelo, y entre llantos gritaba a Seúl que ni se le ocurriera comerse el núcleo, ya que todavía era demasiado pronto para ella. Al final, Liu se desmaya por completo, pero recupera la conciencia rápidamente. Desesperado, busca el núcleo del lobo por el suelo, pero no estaba por ningún lado. Y claro que no lo estaba, ya que Seúl se lo acababa de zampar.
Liu intenta hacerla escupir el núcleo con varios golpes, pero ya era demasiado tarde, y ahora Liu debía ayudar a Seúl a consumir el núcleo. Por suerte, Seúl contaba con un cuerpo de otro mundo, si no, ya hubiera estallado en 1000 pedazos. Pero el núcleo del lobo seguía siendo demasiado para la joven Seúl, así que Liu debía evitar que consumiera el núcleo por completo. Liu intenta desviar parte de la energía hacia su cuerpo, pero era inútil. El cuerpo de Seúl absorbía toda la energía sin ningún problema, algo que era imposible, ya que su cuerpo era demasiado pequeño para asimilar tantísimo poder. En ese punto ni Liu sabía lo que estaba viendo, pero no había dudas. Lo que estaba experimentando Seúl en ese momento era algo similar a un despertar. O dicho de otra forma, un renacimiento corporal, donde usando el ki manipulas tu propio cuerpo para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Seúl comenzó a brillar intensamente, tanto que ni Liu pudo ver lo que estaba pasando. Y cuando el brillo se fue, se podía ver a Seúl como si nada, pero sin duda se veía diferente. Liu la llama por su nombre, preocupado de que haya perdido la cabeza. Aunque no parecía ser el caso, y más bien Seúl ahora se movía con total normalidad. Hacía tan solo unos días aprendía a andar, y ahora parecía una ninja corriendo por el tejado y paredes. Parece que Liu intentó varias veces realizar el renacimiento corporal en su juventud, pero nunca tuvo éxito. Y por supuesto no podía estar más orgulloso de que su nieta lo consiguiera como si nada. Liu entonces echa un ojo alrededor de la casa, y por allí se encuentra otro saco con comida de los bandidos, algo que lo preocupa un poco, ya que sabe que ellos lo estaban pasando mal con la comida. Así que el abuelo acepta el gesto con gusto, y disfrutará el magnífico regalo. Y lo disfrutaría más si su nieta no estuviera corriendo de allí para allá a velocidad de un tren. Seúl ya era prácticamente incontrolable, pero como ahora tenía un cuerpo de dioses, Liu ya no tenía que preocuparse por ella, al menos en que le hagan daño. Seúl corría por los bosques a toda velocidad, y Liu se pregunta por cuándo llegará el clan Wudang a por los bandidos. Liu entonces recuerda una conversación que tuvo con Pung, después de la batalla con el lobo. Pung le contó cómo hace 10 años todos pertenecían al ejército de Wudang, pero uno de sus generales quería armar una rebelión, y como ellos se negaron, quedaron exiliados y abandonados. Liu comprende su situación, ya que no es raro ver a generales hacer con sus soldados lo que les daba la gana, y luego desecharlos como si nada. Aún así, Pung dice que su banda de ladrones intentaba ser lo más fiel al honor posible. Nunca tocaban a los civiles, ni siquiera tocaban a las mujeres, y tan solo robaban el dinero de impuestos o a grupos de ricos corruptos. Liu sentía bastante pena por ellos, pero la verdad no se ve capaz de ayudarlos, no al menos hasta que recupere sus fuerzas. Seúl entonces saca a su abuelo del trance de un buen placaje, para en el acto quedarse dormido sobre él, y era normal, ya que corría horas y horas hasta que se cansaba y quedaba agotada. Sin duda, su nieta era fabulosa, y ojalá él pudiera realizar el renacimiento de cuerpo, pero a su avanzada edad lo duda mucho. Pero todo sea por su nieta, así que no se rendirá hasta que dé su último aliento. Liu entonces escucha jaleo por la montaña. Era bastante ruido, así que Liu piensa que debían de ser los de la secta Wudang. La secta Wudang era una secta de las 9 que componían la Alianza del Murín, así que lo más seguro es que sepan algo de la masacre de su familia. Y es que seguramente sea peor que lo vean por allí, ya que aunque consiguieran eliminar a la primera oleada de enemigos, seguirán mandando a gente cada vez más y más fuerte. Liu lo sentía mucho por los bandidos, pero realmente él no podía hacer nada. Y vemos cómo efectivamente los de la secta ya estaban por la montaña, y con torturas y mutilaciones intentaban sacar la ubicación del campamento central, aunque ninguno de los bandidos decía tan solo una palabra, y a eso los soldados les cabreaba bastante, ya que un bandido con honor era de lo peor del mundo. Así que van a empezar a torturar a otro de sus prisioneros. Pero esta vez la lanza de Liu para el golpe del soldado. Liu no podía creer lo que estaba viendo. Supuestos soldados de la Gran Alianza del Murín torturando y despedazando gente. Sin duda, esa gente era de lo peor, y ni siquiera se les podría llamar soldados.
Así que él, como vecino entrometido que es, vino a poner algo de orden entre los jóvenes. Los de Gudang advierten a Liu que no se metiera donde no lo llaman. Y ciertamente él poco tenía que ver con los bandidos. Aún así, había veces en las que los vecinos debían de ayudarse. De hecho, ojalá él hubiera tenido a alguien que lo ayudase a defender a su familia. Y es que resulta que ellos eran de la secta de Gudang, uno de los miembros de la Alianza del Murín. Por lo que en realidad eran ellos los que no se enteraban de nada, ya que de hecho era Liu quien se estaba conteniendo para no armar una masacre. Al final, después de un rato, los de Gudang reconocen a Liu, y los ojos grandes que portaba detrás debía de ser el bebé que buscaba la alianza. Así que ahora los de Gudang estaban bastante motivados, ya que si conseguían al bebé intacto, ascenderían varios rangos. Liu, por supuesto, es una persona razonable, y antes de empezar, les da la oportunidad de irse si querían. Claro, ellos no iban a retirarse por las buenas, y en un pestañeo ya tenían a uno atravesando a Liu por el pecho. Pero ¿qué te creías? A Liu no se la atrapaba así como así, y con gran agilidad agarró la cabeza del malo y lo hizo girar varias veces. Este por supuesto cayó en el acto, y de forma bastante brutal. Pero Liu no acabó ahí, y usando el cadáver de escudo, empaló al que quedaba con su lanza en el pecho. Esos dos ya eran historia, así que a Liu ya no le quedará de otra que ir hasta el final con Gudang y los bandidos. La venganza engendraba más venganza, piensa Liu. ¿Pero acaso había alguna manera de librarse de la venganza si no era cumpliéndola? Así que Liu, por supuesto que iba a buscar venganza, y arrasará con todo lo que crea que es su enemigo. Liu y el bandido sobreviviente llegan al campamento de los bandidos. Estos, por supuesto, al ver los cadáveres de los de Gudang, no se extrañan. Después de todo, vieron a Liu el día anterior acabar con un ser mitológico. Pero Liu no estaba nada contento, ya que esos dos que atrapó no eran más que novatos, de muy bajísimo rango. Y Liu conocía muy bien a los maestros de verdad en Gudang, y si alguno de ellos fuera allí, la historia sería totalmente diferente. Pung entonces agradece al viejo por su ayuda, pero esos tan solo eran 2 de los 8 que rondaban por la montaña, y 3 de ellos eran de primera generación, por lo que eran más o menos igual de fuertes que Pung. Este entonces propone resistir en el campamento creando buenas murallas, pero Liu no lo aconseja, ya que los de la secta Gudang eran expertos en el ki de espada, así que atravesarán las murallas como si fueran de papel. Además, debido a sus agudos sentidos con la espada, acertarles con flechas era casi imposible. Así que debían de hacer igual que con el lobo, atraerlos a una trampa y rodearlos con abrumador número. Y a Pung le parece bien el plan, pero duda que puedan engañar a los de primera generación. Y para eso mismo, Liu se trajo a los cuerpos de los abatidos. Por ahora, lo único que tenían que hacer era reducir un poco los números de los enemigos, ya que los de la secta Gudang eran más fuertes cuantos más eran en número. Y ahora pasamos a los susodichos malos, que iban bien juntitos a toda velocidad por el bosque, hasta que el líder del grupo detiene la marcha. Habían llegado a las puertas del campamento bandido, pero había algo raro, ya que estaba demasiado tranquilo. Esto tampoco extraña a algunos, ya que seguramente los bandidos huyeran al saber que iban a por ellos. El líder, llamado King, pide un poco de silencio, y usando su ki se dispone a averiguar qué ocurría dentro de las murallas. Y al momento pudo sentirlos. Los bandidos estaban bien escondidos y preparados para disparar. Había más de 100 bandidos, y una chica llamada Hyun pregunta si de verdad podrán con tantos. Ella era de segunda generación, y no lo entendía, pero 100 bandidos para los de primera generación no eran más que un aperitivo. Es más, ella era la primera de la segunda generación, así que otro de la secta la manda a que vaya primero, y demuestre de lo que vale. Ella responde que sí al momento, y en el acto se dirige hacia la puerta, pero entonces ve algo que la alarma, y es que en la entrada del campamento aparecieron 3 sombras. Una era la del viejo Dabas, y las otras 2 de los caídos de antes. Liu levanta una espada, y advierte a los de Gudang qué es lo que les iba a pasar si los molestaban, pues que le iban a cortar las cabezas, obviamente. Esto aterra a uno de los de Gudang, ya que mataron a uno de los suyos a sangre fría. Pero bien firme se lanza al ataque, dispuesto a salvar al otro compañero, ya que este parecía que estaba vivo, ya que hacía algunos movimientos suaves. Liu entonces se dispuso a rebanar al siguiente.
pero el de la secta saltó raudo al rescate de su amigo. Pero Liu desvía su ataque como si nada, y de hecho bastante fuerte. El tipo grandote no podía creérselo, ya que Liu le atacó estando él detrás suya. Pero era Liu el quien estaba impresionado, ya que después de todo ese tipo no perdió la cabeza con tan solo un ataque. Claramente ese tipo pertenecía a la primera generación, y bastante furioso carga de nuevo contra Liu. Pero Liu lo hace retroceder con su rugido del león. Liu ya había mostrado sus cartas, así que en teoría el más fuerte del grupo debería de salir a luchar. Por lo que no había tiempo que perder, y Liu hace girar su lanza sobre sí misma a toda velocidad. La presión era tanta la de la lanza que sin lanzarla el enemigo ya sabía lo que se le venía encima. Él intentó prepararse para el golpe, pero no pudo hacer absolutamente nada. Simplemente la lanza de Liu lo atravesó como si nada, dejando un buen agujero en el pecho del maleante. Esa era una de las técnicas estrellas de Liu de antaño. Tercer movimiento de lanza. Lanza de ejecución voladora. Uno ya había sido abatido, pero Liu sentía como alguien lo estaba acechando. Y antes de que lo viera siquiera, Liu ya podía sentir que él era el más fuerte del grupo con diferencia. Sus movimientos eran delicados y suaves, pero a la vez se podía sentir un fuerte espíritu guerrero. Ese tipo cayó como un meteorito sobre Liu, con una potencia abrumadora. Y Liu pudo sentirlo al momento. El ki del enemigo era fabuloso, pero el suyo seguía siendo muchísimo superior. De todas formas, no estaba nada mal para un primera clase, y de verdad que era bastante fuerte. Pero de repente el tipo fue apuñalado por detrás. Y quien lo apuñaló fue el que creía que era su compañero caído. Sin duda lo engañaron como a un perro, y su aliado en realidad era Punk disfrazado. Después llegó el turno de Liu, que sin pensarlo dos veces cargó de frente contra el primera clase y lo empaló. Los otros de la secta no podían creer lo que estaban viendo, y Liu les grita que ahora no se acobarden, ya que su venganza estaba siendo más deliciosa de lo esperado. Y finalmente, entre Punk y Liu, acabaron con el líder enemigo. Liu y Punk acabaron con el líder enemigo, y el que quedaba de primera generación no podía creérselo, y ahora él era el último de primera generación que quedaba. Por supuesto, él es consciente de que vencieron a los de primera clase a base de engaños, y los que quedaban ya estaban al tanto de los engaños del viejo, así que cargan todos juntos contra él. Liu y Punk huyen del combate al momento, algo que cabrea de sobremanera a los de Wudong, y van detrás de ellos. Pobres incautos, ya que no se dieron cuenta de que eso era justo lo que Liu quería. Y un hoyo enorme se abrió justo debajo de los pies de los malos, pero como estos eran bastante ágiles, saltaron la mayoría al agujero. Pero no pasa nada, ya que eso tan solo era un truco para ganar algo de tiempo, para que los bandidos los rodearan por completo. Y con una lluvia de flechas fueron acabando con los de segunda generación. La lluvia de flechas fue brutal, pero el de primera generación protegió a su grupo con sus artes, que tampoco le sirvió de mucho, ya que la lanza de Liu lo atravesó por detrás, ya que este astutamente sí que estaba oculto en el hoyo de antes, y furtivamente salió de él y pilló a todos por detrás. Y ya con todos los de primera clase caídos, los demás luchadores ya no eran un peligro, así que todos los bandidos salen al ataque. La batalla fue cruenta y atroz, pero uno de los malos consiguió zafarse de la batalla. Eso era muy malo para todos, ya que si informaban de sus fuerzas, el siguiente ataque sería muchísimo peor. Pero tampoco pasaba nada, ya que Liu seguía allí, y con su lanza atravesó al de Wudang por la espalda. Con esto, todos los de Wudang habían sido eliminados, y parece que a Liu realmente le gusta usar su lanza láser. La batalla había acabado, pero dos de Wudang sí que cayeron al hoyo. Uno había muerto por las flechas, pero la chica llamada Hyun seguía viva. Ella se veía como una de segunda generación, así que los bandidos no estaban muy seguros de qué hacer con ella. Ella, por supuesto, ya se veía bien muerta, y era algo normal. Después de todo, ellos fueron los que atacaron y ahora perdieron. Pero Liu aparece para rescatar a la chica. Por ahora la mantendrán con vida, ya que puede que le saquen algún uso útil. Y volviendo a los asuntos de la montaña, el grandote quería resistir en el campamento hasta el final, contra todos los de Wudang. Pero Liu le dice que eso sería imposible. Contra los que lucharon no eran más que novatos y aprendices, y en cuanto fueran atacados por maestros de verdad, acabarán con ellos en tan solo un santiamén. Liu entonces cuenta una pequeña historia.
Hace tiempo hubo un torneo entre Wudang y los del Monte Hua, y debido a un accidente, ambas sectas acabaron enfrentadas. El Monte Hua estaba bastante cerca de allí, así que Liu propone dejar los cuerpos y la ropa de los muertos cerca de ese monte. Así ambas sectas entrarán en conflicto al menos durante un tiempo. Este plan, por supuesto, hace pensar a Punk que Liu debió de ser un genio villano en el pasado. Y justo llega la tierna Seúl preguntando si de verdad su abuelo era un vil villano. A Liu le hace gracia las palabras de su nieta, y dice que si era para protegerla, será el villano más vil de toda la historia. Mientras él pudiera mantener su sonrisa, todo lo demás no importaba. Y ahora pasamos a los bandidos entrenando arduamente. Algo que sorprende a Liu, pero si querían luchar contra los de Wudang, debían de ir en serio. Liu les echa un vistazo, y al momento se da cuenta de que no estaban haciendo los entrenamientos adecuados. Así que Punk le pide consejos. Pero Liu ya estaba muy viejo como para enseñar a un grupo entero de jóvenes, así que rechaza el hacerlo. Y ahora pasamos con la chica de Wudang. Ya llevaba un buen tiempo encerrada en una celda, y ya casi parecía un fantasma. Pero aún así seguía teniendo mucha energía, y entre gritos y amenazas pide a Liu una y otra vez que la libere. Pero Liu se pone firme ante ella, y le pide que entienda su lugar. Ella fue la que atacó, y ahora era una prisionera, así que no tenía absolutamente nada que decir. Pero el caso es que esa chica le recuerda bastante a su antigua nuera, así que Liu se compadece un poco de ella, por lo que le pone frente a su celda un montón de comida deliciosa. La chica obviamente entra en shock, y babea por toda la comida, ya que llevaba varios días sin probar bocado. Pero ella era una persona orgullosa, y ni en broma iba a ceder por un poco de comida. Pero entonces aparece Seúl, con un claro rostro de hambruna. Y su abuelo le pregunta si quería comerse toda esa comida, ya que la rehén no la quería. Esto comenzó a poner muy nerviosa a la chica. Y al final, Seúl no se contuvo y comenzó a arrasar con toda la comida del lugar. Seúl tenía muy buen apetito, así que Liu duda que dejara ni siquiera los huesos. Y mientras Seúl devoraba como una bestia, a la chica le caían los sudores gordos. Hasta que al final algo se rompió dentro de ella, y como una fiera salió de su celda para conseguir algo de comida. Su velocidad fue tal que incluso Seúl se asustó y retrocedió un poco. Seúl se puso a llorar del susto, pero al menos el plan del viejo dio frutos, ya que las mujeres hambrientas eran de lo peor del mundo, y era mejor tenerlas alimentadas. Después de la comida, Liu deja a la chica dar una vuelta por el lugar, ya que llevaba encerrada 10 días enteros. Liu incluso le ofreció el darse un buen baño tranquilamente, algo que ella ni se pensó un segundo, ya que después de su tormento aquello era como un paraíso. Y claro, con aquel cambio tan brusco, ahora la chica se pregunta si acaso no es que murió y estaba en el cielo. Y después del baño, la vemos con unos estupendos ropajes. Y paseando junto a Liu por el bosque, no podía creerse lo hermosa que era aquella montaña. Hasta las flores crecían fuertes y sanas, algo que parece que a Hyun le gustaba muchísimo. Pero en fin, ya era hora de volver, ¿no? ¿A dónde?, pregunta la chica. Pues a tu celda, obviamente. Después de todo, seguía siendo una prisionera. Esa propuesta no pareció hacerle mucha gracia a la chica, ya que había probado el paraíso y ahora no quería volver a su celda. Es más, antes de que la volvieran a encerrar, prefieren que la mataran sin más. Y al ver esa actitud, pues el viejo le ofrece ser uno de los suyos. Pero claro, la chica tendría que dar algo a cambio de su entrada al paraíso. Algo que solo una mujer como ella podría darle a un puñado de hombres en la montaña. Y ahora vemos a la chica sin su ropa bonita y arrojada en una celda. Y una y otra vez repasaba en su cabeza todo lo que hizo en aquel paraíso. Un paraíso que estaba a pocos metros de ella y a la vez estaba muy lejos. Pero Liu ya le fue muy claro con lo que quería de ella. Pero parece que era algo que ella no estaba dispuesto a hacer. Liu entonces le hace una visita y le pregunta si cambió de parecer. Pero ella tan solo se gira sobre sí misma junto a un gruñido de negación. Y Liu se lo deja claro, será la última vez que se lo pregunte. Y ella realmente quería rechazar la oferta de Liu y ser leal a su clan. Pero aunque huyera y volviera con los de Wudang, le esperaba un castigo por fallar su misión. Así que al final, la chica dice en voz baja que hará lo que quiera Liu. Palabras que el viejo esperaba oír con ansias. Y ahora vemos a un montón de fornidos hombres.
y frente a ellos la antigua prisionera Hyun, ya que ella será a partir de ese día la maestra y les enseñará artes marciales a todos. Liu era bastante entendido en las artes marciales de la secta Wudang, y aunque Hyun era de la segunda generación, tenía mucho talento para las artes marciales. Así que sin duda podrá enseñarles muchas cosas a los bandidos, que eran como niños recién entrando a la escuela. Y hablando de eso, ella no puede evitar recordar parte de su pasado, ya que por ser mujer lo pasó bastante mal en la secta de hombres. Todas la tachaban de menos, y siempre la menospreciaban cuando tenían una oportunidad. Pero cuando creció un poco más, el acoso que sufría cambió a un tono más turbio. Así que ella realmente no se arrepentía de nada, y ahora era uno de los bandidos. Y eso estaba perfecto, dice Punk, ya que ella ahora será la instructora de todos sus hombres. Punk se acerca a ella, y con humildad le agradece mucho que los vaya a instruir. Pero Hyun pudo notarlo al momento. Punk era mucho más fuerte que ella, y aún así, él se comportaba de una forma muy humilde. Esto encendió el espíritu de lucha de Hyun, que se dispone a ser la mejor instructora del mundo. Y para empezar, muestra algunos de sus movimientos de espada. Sus movimientos eran suaves y delicados, y a la vez se podía ver que podía devastar una roca con un simple movimiento. Además de que sus gráciles movimientos dejaban babeando a todo el que la mirara. Sin duda, los bandidos no podían tener a una mejor instructora, así que todos estaban eufóricos. Ella, por supuesto, es humilde, y no se deja llevar por los piropos. Pero sí deja claro que sus artes de espada eran casi imbatibles. Y en lo que se refiere a estilos de espada, el suyo era el más fuerte conocido. Liu vio cómo todos los bandidos victoreaban a su nueva maestra, así que él podía marcharse tranquilamente del lugar. Y unos días más tarde, Hyun descansaba en su habitación, pensando que ya enseñó las claves de las artes marciales a los bandidos, así que estos deberían de entrenar ahora por su cuenta. Ella pone su mirada en su cena, y no podía creerse que los bandidos supieran cocinar tan bien. De hecho, comía muchísimo mejor allí que en la secta Wudang. Y es que realmente en la secta Wudang cada uno iba a lo suyo, y ni siquiera le permitieron aprender técnicas de más nivel. En comparación, aquel campamento de bandidos sí que era el paraíso para ella. Pero entonces ella se da cuenta de algo que la alarma. Por lo general, tenía a varios guardias que la vigilaban. Pero esa noche estaba totalmente sola, por lo que era su oportunidad perfecta para por fin escapar. Ella no lo dudó, y corrió a toda velocidad hasta los muros del campamento, y de un gran salto pasó por encima como si nada. Y cuando alzó la mirada, creyendo que ya era libre, como no podía ser de otra forma, estaba Liu esperándola. Y pregunta a Hyun el por qué ensucia esa ropa tan bonita que llevaba. Esto confunde a Hyun, que pensaba que Liu estaba allí por ella. Pero Liu le dice que ella cumplió su parte del trato, y había enseñado artes marciales a los bandidos, así que ahora era libre de marcharse si quería. Pero Liu le pregunta si acaso pensaba volver a la secta Wudang. Pregunta que Hyun no sabe qué responder. En cualquier caso, ella no tenía prisa. Así que Liu le pide que descansara esa noche y mañana le prepararán algo de comida para que pueda llevarse. Y claro, en este punto Hyun se pregunta qué hacer. Realmente no tiene un lugar al que ir, y si volvía a la secta, seguramente tan solo le espera un castigo muy severo. Al final, Hyun se quedó allí esa noche. Y como Liu le prometió, le dio un saco con algunas provisiones para su viaje. Pero claro, al momento, Hyun se dio cuenta de que aquel sitio era estupendo, y ahora quería quedarse allí. Pero entonces llegan Punk y los bandidos, que se enteraron de que su maestra ya los iba a dejar, aunque ella iba a decir que se quedaba. Pero pues ni la escucharon, y los bandidos le dijeron de todo a Hyun, y que pese a tan solo haber estado juntos unos días, nunca la olvidarán, y seguirán sus enseñanzas. Al final, incluso victorearon su nombre por toda la villa, lo que no le quedó de otra a Hyun que dirigirse lentamente hacia la salida. Y estando ya en la salida, se pregunta en voz baja si podría enseñarles algunas técnicas de pies o algo parecido. ¿Cómo dices? ¿Técnicas de pies?, pregunta Punk con su oído bien cerca. ¿Habéis escuchado, chicos? La maestra tenía más artes ocultas por ahí. Vaya hombre, me habéis pillado, dice Hyun. Así que ni modo, no le quedará de otra que quedarse allí y enseñarle algo más a esos patanes. Algo con lo que Punk y el resto de bandidos no podía estar más de acuerdo. Aunque ella seguía haciéndose la digna,
y decía que tan solo se quedaría algunos días más. Y viéndolos bien, Liu piensa que esa chica y Punk se veían muy bien juntos. Pero por ahora olvidémonos de ellos por un rato, ya que era la hora de enseñar a Seúl a manejar la lanza. Ha pasado medio año desde entonces, y algo preocupa a Liu, ya que en todo ese tiempo no tuvieron tan solo una noticia de la secta Wudang, algo bastante extraño. Así que piensa que su plan para que la secta Wudang y los del Monte Hua se enfrentaran debió de dar resultado. Pero todo eso daba igual ahora mismo, ya que él estaba en la complicada misión de darle verduras a su nieta, algo que ella rechazaba por completo. Pero pues nada, si su nieta no quería su valiosa comida, no la tendrá. En su lugar, le trae algo de papilla de carne, algo que ella sí comía con mucho gusto. Esa era otra de las técnicas secretas de Liu, colarle verdura entre la carne a Seúl. Por supuesto, después de la comida, llegaba el entrenamiento de verdad. El objetivo de Liu era reunir 180 años de ki para fortalecerse lo suficiente. Su tumor seguía creciendo, y sus dolores de cabeza cada vez eran peores y más severos. Así que para poder proteger a Seúl y vengarse de la alianza, Liu debe conseguir realizar el renacimiento de cuerpo sea como sea. Y es que no le quedaba de otra. Seúl seguía siendo muy pequeña, y él debía alargar su vida como fuera para poder protegerla. Después del entrenamiento de ki, tocaba artes marciales. Liu quería enseñarle el manejo de la lanza a su nieta, pero ella seguía siendo muy pequeña para una lanza. Pero como siempre lo estaba observando, espera que Seúl aprenda al menos la teoría viéndolo. Liu comienza su entrenamiento de lanza, y mientras lo hace, explica que su mayor aliado es el elemento del viento, ya que este era flexible y ágil por igual, y si conseguía reunir suficiente energía en la punta de la lanza, ésta sería capaz de atravesar cualquier cosa. Ese era el principio básico de su técnica estrella, la lanza ejecutadora voladora. Liu entonces explica que hace mucho tiempo había dos escuelas de lanza enfrentadas, la de la familia Liang y la suya, la familia Liu, aunque en aquella época a los de su familia se les llamaba demonios de la lanza. Al final, las técnicas de la familia Liu se hicieron las más poderosas de todo el país. Por desgracia, los secretos de las mejores técnicas de la familia se perdieron hacía muchísimo tiempo, por lo que en realidad la familia Liu era una familia incompleta. De hecho, lo único que quedó del glorioso pasado de su familia es la lanza dragón que posee ahora mismo. Seúl entonces se acerca bastante animada a su abuelo, y bastante insistente le pide la lanza a su abuelo. Obviamente, la lanza era demasiado pesada para un bebé, así que apenas pudo sostenerla, por lo que ella se cabreó con su abuelo, y lo llamó tonto varias veces. Por suerte, había algunas cañas tiradas por el lugar, así que le da una a Seúl para que practique con ella. Hija, en cuanto sostuvo la lanza por un momento, en el acto se colocó en postura de combate. Sin duda era una buena postura, y Liu no podía esperar a ver de qué era capaz su nieta, por lo que rápidamente se puso a practicar artes marciales con ella. Liu explica a su nieta que el secreto de sus técnicas estaban en los pies, por lo que debía de mejorar su velocidad y movimiento para llegar a los enemigos sin que estos pudieran siquiera notarte. Por supuesto, sus técnicas de lanza eran realmente destructivas, pero a la vez te dejaban totalmente expuesto cuando atacabas. Liu espera que su nieta al menos pille lo básico de sus artes marciales, pero parece que esta por ahora tan solo quería jugar un poco con un palo. Pero en fin, no pasaba nada, ya que Seúl se veía muy tierna cuando jugaba, y su abuelo no podía estar más feliz por ella. Pero entonces Liu se dio cuenta de algo. Para nada era un juego, y aunque era muy tosco, Seúl estaba aplicando las artes de su familia. Otra cosa imposible que hacía aquella mocosa, ya que aprendió a moverse así con tan solo verlo un par de veces. Sin duda ese gran desarrollo se debía a su cuerpo renacido, y poseer un cuerpo inmortal. Por lo que Liu piensa que puede que Seúl resucite a los antiguos demonios de la familia. Esto le dejó claro a Liu que debía de esforzarse más, o al final su nieta lo alcanzará, con tan solo un par de años. Pero claro, en cuanto lo dijo, su espalda se quebró en 1000 pedazos. Así que pues mejor empezamos mañana, dice Liu bastante dolorido. Alguien entonces toca unos cables ocultos con cristales, lo que le avisa a Liu de que alguien rondaba cerca.
Por suerte, tan solo eran los bandidos y Hyun, que parece que se adaptó a su vida de bandida a las mil maravillas. Hasta a Liu le sorprende que vista con telas de tigre. Al parecer, Hyun se hizo un nombre rápidamente dentro de la banda, y ahora prácticamente la dirigía junto a Punk. Hyun entonces le entrega un saco a Liu. Este, como siempre, estaba lleno de buena carne para él y su nieta. En cuanto escucha carne, Seúl corre a por el saco, y de un tirón se lo arrebata a Hyun y sale corriendo. Y el viejo dice que fueran al grano, ya que duda mucho de que fueran tan solo allí para darle algo de comida. Esto sorprende a Hyun, ya que parece que Liu aún no lo sabía. Al parecer no tendrán que preocuparse por Wudang durante un tiempo, ya que ellos tenían ahora mismo problemas mucho más graves. Y es que parece que un demonio estaba poniendo patas arriba toda la provincia al completo. Liu pide más detalles al respecto, y al parecer la actual emperatriz de la espada quería jubilarse, y antes de poder hacerlo debía de realizar un ritual. Era una especie de ritual para volver a ser una persona normal. Después de todo, para ser la número 1, debió asesinar y pasar por encima a montones y montones de personas. Se llamaba el ritual de la emperatriz de la espada. Por supuesto, la mayoría de maestros nunca conseguían terminar de realizar el ritual, ya que el momento del ritual era la oportunidad perfecta para que se vengan todos a los que humilló en su vida, que siempre solían ser más de un centenar. Así que ahora mismo esa emperatriz iba a realizar el ritual, por lo que montones de artistas marciales se estaban reuniendo para ir a por ella. Y eso le venía muy bien a todos, ya que podrían averiguar algo de la masacre de la familia de Liu, ya que con tanto guerrero fuerte por ahí, seguro que obtenían algo. Pero Liu no parece muy convencido, ya que más bien piensa que Hyun tan solo quiere que la saquen de paseo. Y Liu se lo deja claro. Ahora mismo no eran más que ratas escondidas en el campo, y si querían seguir vivos, debían de seguir así. Además, todo el mundo lo andaba buscando, y un viejo con un bebé a cuestas llamaría mucho la atención. Hyun entonces secuestra a Seúl en un pestañeo, y con ella en brazos le dice a Liu que los tres juntos podrían hacerse pasar por una familia normal. Además, en la ciudad que se realizaba el ritual, estaba prohibido el combate armado, así que si los atacaban con armas, se harán enemigos de todo el Murín. De todas formas, tampoco tenían que estar en primera fila, tan solo tenían que ir y echar un ojo por allí, a ver si encontraban algo. Sin duda, el plan de Hyun parecía bastante seguro, y tan solo iban a por algo de información. Además, la oportunidad de saber quién masacró a su familia también le venía muy bien a él. Así que nada, ahora Hyun será la hija de Liu y Seúl será su hija. Una familia de la más feliz que tan solo iban a dar una vuelta a la ciudad. La ciudad de Byungyang era enorme y ajetreada, aunque muchos de los que estaban allí tan solo estaban porque querían ver a la emperatriz de la espada en primera persona. La mayoría allí tan solo estaban para mirar, pero estaban seguros de que la sangre no tardaría en correr. Además, parece que la emperatriz de la espada era una mujer bellísima, así que algunos gandules planeaban asaltarla cuando estuviera débil. Pero entonces todos ven algo que llama más su atención. Era una hermosa hija mayor que acompañaba a su padre a ver los combates. Liu ya estaba bastante cansado de dar vueltas, y Hyun tan solo quería ir a comer la comida típica de la ciudad. Prácticamente fueron allí de vacaciones, incluso Punk les dio algo de dinero para que pudieran divertirse. Esto dejó claro a Liu que Hyun ya era una más de los bandidos, y ahora no pueden imaginarse cómo es que ella acabó en la secta Wudang, con lo estrictos que ellos son. Aunque parece que Hyun ya ni recuerda la secta, y tan solo quería pasarlo bien con la gente que amaba. Y para poder disfrutar de lo lindo, debían de comer algo rico en un restaurante. Aunque debían de seguir teniendo cuidado, ya que todo el mundo que estaba allí era luchador marcial, por lo que Liu le pide a Hyun que tenga cuidado con los borrachos, ya que segura buscan cualquier excusa para empezar un follón. Liu, por supuesto, estaba en alerta máxima en todo momento, e incluso tomó el mejor lugar del restaurante para controlar a todo el mundo. La comida es servida, y Seúl, como loca, ataca los bollos de carne sin piedad. Por parte de Liu, él agudizaba sus oídos para escuchar chismes de la gente, y escucha el rumor de que la emperatriz de la espada, en realidad, era la dueña de ese mismo local, algo que la mayoría pone en duda, ya que ¿qué iba a hacer una maestra marcial con un local de comida? El caso es que todo el mundo en el local tan solo hablaba de la emperatriz de la espada,
por lo que Liu duda mucho de que pueda encontrar algo relacionado a su familia. Y de repente, unas largas piernas en ajustadas mallas aparecen por el local. Y al momento, todo el mundo entra en shock al ver al dueño de esas piernas, ya que era la mismísima emperatriz de la espada. La chica entra al local con su cabello ondulando. E incluso a Liu le costaba apartar la mirada de ella, ya que ciertamente era una mujer bellísima. De hecho, era tan hermosa que Liu no podía creerse que fuera una luchadora marcial. Ella entonces se sienta en su mesa, y le sirven su típico plato de sopa de fideos y carne, algo que ella siempre pide allí. Con una mano sostiene el bol, y toma un gran sorbo de sopa, para luego resoplar como una niña que acaba de descubrir los dulces. Esa apariencia tierna, obviamente, no era para nada intimidante, y los demás luchadores que la veían se preguntaban si acaso no las estaban mintiendo, ya que la chica parecía tan solo una chica normal y corriente. Así que muchos de los de por allí le perdieron el interés a la emperatriz. Después de todo, no había gloria por luchar contra mujeres. Pero Liu no se deja llevar por las apariencias, y al momento se dio cuenta de quién era esa chica en realidad. Una que de momento a otro desapareció sin dejar rastro. Pero Liu, al levantar su mirada, ve que tenía a la chica justo frente a ella. Algo que lo deja un poco loco, ya que no la vio en ningún momento. El caso es que la chica había escuchado a algunos gandules llamarla débil y tal. Así que se acercó a ellos para preguntarles si querían una probada de ella. Eso era demasiada provocación para uno de los luchadores, que sin pensarlo sacó su espada y se disponía a hacer a esa chica su mujer. Pero algo extraño pasó sin que nadie viera nada. De repente, la cabeza del tipo simplemente desapareció. Algo que obviamente dejó muy sorprendido al viejo. Aunque el tipo seguía vivo, y no entendía nada de lo que pasó. Sin duda alguna, una cabeza salió volando por allí, pero todo el mundo seguía vivo. Eso por supuesto aterró a los maleantes, que rápidamente se disculpan con la emperatriz. Eso le gustó a la emperatriz, que mostró una gran sonrisa al ver que esos tipos lo entendieron. Y deseando una buena comida al resto del restaurante, la emperatriz se marcha del lugar. La escenita tenía al viejo en shock, ya que vio de primera mano que la emperatriz era realmente la más poderosa. Y como ya cumplieron el objetivo de Hyun, que era la de ver a la emperatriz, Liu ordena la retirada, antes de que los pillen. Pero entonces un montón de gente comienza a montar follón. Y es que estaban pasando por la calle los líderes de la secta de la Alianza del Murín. Y la que iba en cabeza era una mujer de pelo escarlata y un parche en el ojo. Ella era la líder de la Alianza del Murín. Y con su mera presencia, Liu podía sentir que el ki que emanaban todos esos líderes no era para nada normal. El caso es que parece que Liu puede que al final sí que obtenga algo de información allí, así que deciden quedarse un poco más. Además, Liu conocía al antiguo líder de la Alianza del Murín, y este cambió justo hace un año, por las mismas fechas de la masacre de su familia. Por lo que Liu no tenía ni idea de dónde había salido esa mujer, aunque circulaba el rumor que el ojo que le faltaba fue por una batalla contra la mismísima emperatriz de la espada. Liu, además de toda la gente, se dirigían hacia donde la emperatriz realizaría el ritual de purificación. Pero al llegar al terreno de pruebas, había montones de guardias que no dejaban pasar a la gente. El público, por supuesto, se quejó de sobremanera, ya que el ritual debía de ser visto por mucha gente como testigo. Pero los guardias no cedían, y de hecho tan solo dejaban entrar a siniestros tipos vestidos de negro. Esa era la élite de la Alianza del Murín, por lo que debían de estar tramando algo bastante turbio. La peña entonces saca sus armas. Después de todo, muchos allí eran luchadores, y querían ir a ver a la emperatriz. Pero uno de los guardias dio un paso al frente, y de un movimiento de espada casi pareció que cortaba el viento. Esa técnica del tipo dejó una línea en el suelo, y advirtió a todo el mundo que si pasaban de esa línea, perderían la vida. Liu pregunta por ese tipo, y Hyun le cuenta que es uno de los 3 grandes espadachines de Sichuan. El dragón de la espada, Wang Hyul, y al parecer era bastante despiadado en batalla. Su fama era bastante conocida en el lugar, por lo que nadie se atrevía a dar tan solo un paso. Pero entonces se escuchó una fuerte voz que pidió paso a todo el mundo. Nadie entendía cómo alguien podía tener tanta potencia en su voz. Y al girar hacia atrás se dan cuenta que la mismísima emperatriz estaba justo detrás de ellos. Y a la velocidad de la luz
atravesó a toda la plebe, hasta colocarse justo frente al dragón de la espada. Y habiendo pasado la línea que dejó en el suelo, le pregunta de forma coqueta si quería bulla con ella. Este obviamente se quedó paralizado ante la abrumadora energía de ki que desprendía la emperatriz, por lo que ésta tan solo lo saltó por encima y se dirigió hacia su fiesta personal. La gente vio el rostro de pánico del dragón, por lo que intentan aprovechar el momento. Así que todos cargan contra él. Pero el dragón recupera rápidamente la compostura y vuelve a levantar su arma. Pues nada, no hay espectáculo, dice Liu. Así que deciden marcharse. Se van tranquilamente del lugar, y al final pasaron una buena velada, e incluso Seúl dormía de lo agotada que estaba. Pero entonces todo el mundo de la ciudad nota una fuerte presión de ki, lo que indicaba que el ritual de la emperatriz había comenzado. Aunque Liu podía sentirlo, parece que le hicieron una trampa a la emperatriz, y ésta cayó de lleno. Algo que era lamentable, ya que la alianza del Murin antaño era honorable y de fiar, y ahora se la estaban cargando todo. La emperatriz entonces vuelve a caer frente a los guardias, literalmente de la nada, y de un fuerte estallido de ki manda a volar a todos los guardias, incluido al dragón de la espada, para luego volver a saltar a la velocidad de un rayo. Ella fijó su mirada en Seúl, en pleno vuelo, y de forma coqueta le guiñó un ojo, para luego seguir su camino y salir volando del lugar. Sin duda, la emperatriz estaba a otro nivel. ¿Pero a qué vino ese guiño?, se pregunta Liu. El caso es que la emperatriz no iba a huir del lugar así como así, y los 10 luchadores más fuertes de la Alianza del Murin iban tras ella a toda velocidad. Esto fue visto por todo el mundo, y no podían creérselo, ya que los grandes maestros estaban luchando 10 contra 1. Eso no era de cobardes, sino lo de después. En ese punto la gente común no sabía qué hacer, y tan solo querían seguir a la emperatriz para ver cómo acababa todo. Por lo que todo el mundo decidió tomárselo mucho más en serio, y todos activaron su ki. Algo que Liu no creía que vería nunca en su vida. Más de 1 millar de luchadores marciales volando bajo la luz de la luna. Hyun entonces agarra a su papu del brazo y le pide que no se distraiga, ya que ellos también deberían de ir a ver la pelea. Pero Liu la detiene y le dice que él ya estaba muy viejo para ese tipo de follones. Además, le recuerda a Hyun que tenía a su nieta encima, así que ni se le ocurriera salir volando por ahí. Es más, la emperatriz de la espada y los del Murin eran demasiado rápidos, por lo que la mayoría de los luchadores no sabían por dónde se fueron. Y es que la curiosidad mató al gato, así que por ahora ya estaba bien, y debían de marcharse de allí, ahora que podían. Además, Hyun era muy joven, y seguro que tendrá más oportunidades como aquella para liar la gorda. Ellos entonces abandonan la ciudad a toda velocidad, aunque Liu no paraba de burlarse de Hyun, ya que él era mucho más rápido que ella, y eso que ella estaba bien joven. Y charlando sobre la emperatriz, Liu se dio cuenta que la última vez que la vio, ella tenía los órganos dañados. Algo que preocupa a Hyun, ya que era fan suya y esperaba que todo le fuera bien. Por el rostro de la emperatriz, ella parecía muy despreocupada, pero seguía siendo humana después de todo. Liu entonces para la marcha en seco, y le pide a Hyun que oculte su presencia, ya que podía sentir un fuerte ki muy cercano. Y no estaba errado, ya que al mirar sobre algunos arbustos se encontraron a un montón de cadáveres. Liu atravesó las montañas en vez de atravesar los caminos precisamente para no encontrarse con nadie, y va y se encuentra con restos de una gran batalla. Liu ve movimiento atrás de él. Era Dudu Seong, uno de los líderes de la Alianza del Murin, y este apenas podía mantenerse en pie. Y otro que parecía medio muerto pero aún respiraba era el líder de la secta Wudang. Por lo que Hyun se oculta atrás de Liu, aunque duda mucho de que la reconozca. Pero no, sí que la reconoció al toque. De hecho, le pide a Hyun que vaya a hablar con él. Este le pregunta a Hyun el por qué la abandonó, ya que él fue especialmente amable con ella todo el tiempo. Hyun hace como que no le oye, y Liu se mantiene de por medio. Pero el viejo le grita que vaya ahora mismo a verlo, y Hyun, casi sin poder evitarlo, fue a ver a su maestro. Este le llama buena chica, y le señala a alguien detrás de él. Era la mismísima emperatriz de la espada, sentada bajo un árbol meditando. Ella estaba reuniendo ki, para así mantenerse con vida, ya que parece que internamente estaba destrozada. El caso es que ella estaba indefensa en ese momento, así que el viejo de Wudang
le da su espada a Hyun y le pide que acabe con ella. Por supuesto, si lo hacía, el viejo de Wudang no le hará ni una sola pregunta a Hyun del por qué los abandonó, y es más, la convertirá en heroína de la alianza. Esa oferta iluminó la mirada de Hyun, que se veía en el monte sagrado de la secta instruyendo a los novatos y siendo venerada como un héroe. Ella toma el arma del viejo y pregunta si lo que decía era cierto, aunque bueno, en realidad le daba igual, y con la espada de su antiguo maestro le corta la cabeza de un tajo. Hyun, por supuesto que no olvidó lo bueno que fue su maestro con ella, así que ahora se lo iba a devolver por 1000. Pero el viejo zorro seguía siendo un gran maestro después de todo, y con artes de sangre manipuló sus órganos para no morir con el corte de Hyun. Y envuelto en rabia se levanta dispuesto a hacer trizas a Hyun. Pero de eso nada, dice nuestro abuelo Chad, que de un lanzazo estrella al viejo Wudang contra unas rocas. El viejo advierte a Liu que tendrá a toda la alianza del Murin sobre él si lo atacaba. Y al escuchar eso, Liu se quita su disfraz y suelta unas carcajadas. Y al verlo, el viejo de Wudang lo reconoce al momento. Y por supuesto que lo reconoce, ya que parece que hace 40 años ellos dos lucharon juntos contra la secta demoníaca. Así que este ahora no entendía que hacía la mejor lanza de la provincia allí atacándolo. ¿Pero qué cojones me estás contando?, grita Liu, y pregunta lleno de rabia qué es lo que sabía sobre su familia. El viejo dice al momento que no sabía nada de nada, pero por su rostro no le creemos nada. Y bueno, dijo que no sabía nada, pero no que no tuviera nada que ver. Así que Liu por fin tenía la confirmación que necesitaba. Hyun entonces le mete bulla a Liu, ya que el líder de la alianza estaba por allí cerca, y podría pillarlos. Así que Liu decide hacerlo rápido, y le clava su lanza al viejo Wudang en todo el pecho. El viejo de Wudang no puede creerse que ese viejo desterrado le esté haciendo aquello, pero Liu parece que lo estaba disfrutando bastante. Al final, el viejo murió sin decir una sola palabra sobre su familia, algo que Liu ya se esperaba, así que tampoco le da mucha importancia. Seúl entonces pregunta por la emperatriz, y efectivamente ella seguía allí meditando, y no saben sin dejarla allí sin más. Liu se acerca a ella, y definitivamente debía salvarla, después de todo compartían enemigos. Pero no estaba muy seguro de si podía tocarla, así que Liu le dice que si no quería que la tocara, que hiciera algo. Ella no hizo nada, así que eso cuenta como que puedes tocarme. En la vida real no es así, ¿vale, gente? No hagáis caso a este viejo. El caso es que Liu se echa a la emperatriz a la espalda, y se dirigen hacia su base. Ya no había vuelta atrás, y seguramente entraron en guerra contra toda la alianza del Murin. Pasaron horas y horas corriendo sin parar, todo para que no los pillasen, hasta que Hyun ve que Liu no podía más, y se ofrece a llevar a la chica un rato. Y ojalá lo hubieras dicho un rato antes, dice el viejo, ya que prácticamente llegaron a su casa. Liu acuesta a la emperatriz dentro de su casa, y le pide a Hyun que se marchara cuanto antes, ya que con ella cerca siempre pasaban cosas raras. Y ella, con disimulo en su voz, dice que irá por medicinas y comida. El viejo ya se estaba cabreando con la vida, ya que no era justo que un anciano tuviera que hacerse con esas movidas de jóvenes. Por suerte, ahora podía descansar un poco. ¿Pero qué dices de descansar, viejo? Ahora te toca cuidar a la niña y darle de comer. Y este, casi sin poder moverse, va a prepararle algo a su nieta. Por supuesto, todo el cansancio acumulado pasó factura, y el tumor de su cabeza se puso de fiesta. Y para empeorar la situación, Liu no encontraba sus pastillas de veneno, ya que seguramente se le cayeron cuando corría por la montaña. Liu cae al suelo por el extremo dolor de cabeza, y su nieta, preocupada, corre hacia él. La mirada del viejo se estaba nublando, y el dolor era cada vez más agudo, hasta el punto en el que Liu pensaba que ya llegó su hora. Incluso se disculpa con Seúl por abandonarla tan joven. Y entonces aparece la emperatriz, saliendo de la casa estirando su curvilíneo cuerpo, bastante contenta de haber podido descansar bastante. Pero entonces se pregunta qué hacía un viejo gritando en el suelo. Y como seguía medio dormida, no se enteraba de qué iba la situación. Primero se dirige hacia Seúl, presentándose a sí misma como Soso. Pero lo importante ahí es que ambas eran iguales. Ambas poseían el llamado don, el retraso de articulación. No había mucha explicación al respecto, simplemente era gente que nacía con un don natural y talento innato, para prácticamente casi todo lo que hacía. En el pasado, la mayoría de la gente que se hacía con ese don
acababa convirtiéndose en demonio. Como el maestro Gunghua, que arrasó media provincia. O la diosa caída Yeon-seul, la líder del antiguo culto demoníaco. Además, en casos especiales, incluso podías desarrollar una semilla de calamidad en tu interior y ser 1000 veces peor. El caso es que ese don era algo que tenían en común Seul y Soso. Por suerte, Seul todavía era muy joven para cosas complicadas, así que Soso tan solo le acaricia la cabeza con una sonrisa. El viejo, por su parte, seguía retorciéndose de dolor en el suelo. Pero de repente el dolor fue desapareciendo. Fue gracias a la emperatriz Soso, que estaba aplicando una especie de arte curativa sobre él. Y Soso regaña al viejo, ya que su cuerpo estaba totalmente lleno de veneno, y le estaba costando mucho sacarlo de su cuerpo. Eso por supuesto preocupa a Liu, ya que es gracias a ese veneno que sigue con vida. Soso toca la cabeza de Liu, y al momento entiende que toma veneno para retrasar el tumor. No pasa nada, viejo, no te muevas o podría matarte. Y con la palma bien abierta, le mete buen tortazo al viejo. Esto deja un poco loco a Liu, que nota cómo todo el ki de la chica atraviesa su cabeza. Pero ahora podía sentirlo. Sentir como si su cabeza hubiera estado enterrada por montones de rocas. Y gracias al poder de Soso, esas piedras estaban siendo retiradas. Se acabó, dice Soso cubierta en sudor. Y Liu abre sus ojos aún tirado en el suelo. Mira el hermoso cielo azul y es como si estuviera abriendo los ojos por primera vez. No podía creérselo, no sentía absolutamente nada en su cabeza. ¿De verdad el tumor había desaparecido? Realmente sí que lo hizo. Y esa fue la forma de Soso de pagar a Liu el haberla salvado de la alianza. Además, dice que el estar allí parecía cosa del destino, ya que ella era amiga del dueño de esa casa, pero que sabía que él no iba a regresar, así que podían quedársela. Y los regalos no paraban ahí, ya que Seul también se merecía algo, aunque no tenía nada de carne como Seul quería, pero en su lugar le hará algo divertido. Y Seul entonces comenzó a frotar de la nada. Y el viejo no puede creerse lo que ve. Ese era el estado Hwagyeon, un estado en el que el cuerpo al completo entra en armonía con la respiración y el ki a tu alrededor. Era un estado de conciencia suprema, al que tan solo llegan algunos elegidos por las artes marciales. Por supuesto, eso era demasiado para una niña pequeña, por lo que al cabo de unos segundos Seul cayó del cansancio sobre los brazos de su abuelo. Y tanto Liu como Soso estaban encantadas con Seul, ya que aunque fuera tan solo unos segundos, lo que consiguió era casi un milagro. Parece que Soso tenía muchas esperanzas en esa niña, ya que estaba segura de que su don los llevará a un mundo mejor en el futuro. Liu agradece a Soso el enseñarle a Seul esa técnica, y a cambio quería invitarla a comer. Liu no entiende cómo alguien tan joven y en plena forma quería jubilarse ya. Y Soso dice que hace unos años a sus padres les ocurrió algo horrible, y que ahora ella debía de pagar una enorme deuda, por lo que duda mucho de que vuelva a ver a Seul o al viejo. Ante esa situación, el viejo no podía hacer nada, así que tan solo agradece todo lo que hizo por su nieta, y le desea un buen viaje. Y con una sonrisa y volando, la emperatriz se despide del viejo. Y ahora vemos cómo Liu preparaba comida para su nieta, y a la vez seguía sorprendido por el talento de esta. No era la primera vez que nacía una persona con ese talento, ni mucho menos, pero lo de su nieta estaba totalmente a otro nivel. Por suerte, Liu se libró de su tumor, por lo que ahora podrá quedarse mucho más tiempo con su nieta, y asegurarse de que no se convierta en un demonio. Y por supuesto, aún queda el asunto de su venganza. Liu entonces va a buscar a su nieta para comer juntos, pero ella no estaba por ningún lado, y de hecho la casa entera comenzó a temblar. Liu tomó su arma rápidamente y se dirigió al exterior a enfrentar a lo que sea que provocara tanto alboroto. Pero parece que no tenía nada de lo que preocuparse, ya que tan solo era Seul saltando sobre la casa como si fuera un trampolín. Por supuesto, seguía siendo una niña inocente, por lo que no tardó mucho en resbalar y casi dejarse la cabeza contra el suelo. Por suerte, su ágil abuelo estaba allí para salvarla. A Liu ya no le preocupaba que alguien le hiciera daño a su nieta, pero sí que se lo hiciera a ella misma. Pero claro, Seul pues tan solo era una niña, y tan solo pensaba en divertirse a cada momento. Seul entonces dice que su hermana mayor estaba por allí cerca. Era Hyun, que le traía algo de carne para Seul.
y Liu no puede creerse que su nieta la notara antes que él. Liu pregunta cómo iba el entrenamiento de los bandidos, y Hyun responde que lo estaban haciendo bastante bien, e incluso dominaron varias técnicas ocultas. Liu entonces le pide que le enseñara ahora a él sus técnicas, algo que sorprende a Hyun, ya que no cree que le sirva para nada. En realidad, a Liu tan solo le interesaba una técnica de su escuela, el paso de las nubes, y como mismo decía la técnica, casi te permitía volar por el cielo. Lo malo es que esa técnica era muy avanzada, y Hyun no la dominaba del todo. Además, le dice al viejo que ya era prácticamente imposible que él la aprendiera. Liu se resigna rápidamente a no poder volar, así que le pide que se la enseñe a Seúl. Pero de la misma forma, Seúl tan solo tenía 2 años, y era demasiado pronto. Además, a Hyun no le gustaría que Seúl se hiciera daño por su culpa. Liu entonces se acercó a un árbol, y le pidió a Hyun que prestara atención. Liu cargó todo su ki en la palma de la mano, y sin hacer tan solo un gesto, hizo temblar a medio bosque. Incluso hizo temblar a Hyun. El árbol estaba totalmente intacto, pero si el objetivo hubiera sido un humano, este hubiera perdido la mitad de sus órganos internos. Esa era la técnica Yugageon, o la palma del cielo y la tierra, una que dominaba la fuerza a través del ki. Y así sería la cosa. Si Hyun enseñaba el paso de las nubes a su nieta, él le enseñará esa técnica a ella. Una oferta que Hyun aceptó al instante. El entrenamiento comenzó al día siguiente, y aunque Hyun sabía que Seúl tenía el cuerpo de un inmortal, seguía siendo demasiado pronto para ella. Aún así, ella intentó enseñarle las bases de la técnica a Seúl, pero ésta tan solo hacía el tonto todo el rato. Pero un mes después, el caos se desató. Seúl aprendió la técnica de golpe, y ahora sí que no había manera de controlarla. Aunque claro, seguía siendo una niña, y para aterrizar simplemente se dejaba caer, ya que sabía que alguien la atraparía al vuelo. Además, vemos que Seúl ya casi podía hablar con normalidad, y tenía a su maestra por los suelos todo el día. Pero eso estaba bien, piensa Hyun, ya que sin duda Seúl se hará una persona muy famosa en el futuro. Así que le pide a Seúl que la cubra de oro cuando eso pase. Por parte de Liu, este parecía bastante satisfecho con el entrenamiento de Hyun. Al fin y al cabo, enseñó el paso de las nubes a una niña de 2 años. Y eso también era un logro. Y claro, ese piropo hizo que Hyun se viera como toda una gran maestra en el futuro. Aunque en realidad la técnica que estaba usando Seúl no era precisamente la del paso de las nubes, ya que pareciera que estaba pisando el viento sin más. Pero en fin, ambos enseñaron sus técnicas respectivamente, así que el trato ya se había cumplido, y cada uno para su casa. Pero Hyun quería más, aunque Liu tan solo podía enseñar técnicas de lanza, algo que duda que a Hyun le interese. Pero en realidad, ella no quería técnicas para ella, y seguirá enseñando a Seúl a ningún precio. Pero entonces los bandidos llegan bastante agitados. Parece que el grupo de los tigres invadió la zona y estaba saqueando a los civiles inocentes. Esto sacó muy de onda a Hyun, que no podía perder el tiempo con esa morralla, y debía de entrenar a una futura maestra. Por lo que con una sonrisa se despide de Seúl amigablemente, ya que arrancará las cabezas de los maleantes y volverá rápido para seguir con el entrenamiento. Ella se fue a toda pastilla con los bandidos, y Liu piensa que igual se metió en un gran problema con esa chica. Pero en fin, era hora de la carne, dice Seúl. Y Liu dice que preparará algo de sopa de pato. Pero Seúl recuerda una conversación que tuvo con su abuelo justamente con unos patos. Y es que los patos mayores cuidaban de los pequeños, al igual que hacía él con su nieta. Eso por supuesto devastó el corazoncito de Seúl. Por lo que Liu dice que no hará más pato a partir de ahora. Tampoco te pases, viejo, dice Seúl. El pato está muy bueno. Volviendo con Hyun y los bandidos, estos estaban por chocar con el grupo de los tigres. Y Hyun ya se preparaba para un combate a muerte. Pero cuando los enemigos llegaron a ella, ellos simplemente pasaron de largo, corriendo aterrados de algo más. Al momento, Hyun siente una enorme fuerza de ki en el bosque, y lo que vieron tras los árboles los dejó paralizados. Era la muerte anunciada de hace mucho tiempo. Una de las 4 espadas de Gudan, el maestro de la espada Jeong-hyun. Nos vamos al campamento principal, y allí estaba el líder de los bandidos tigres, bastante cabreado por la presencia de Gudan allí.
y Punk le dice que ya no se podía hacer nada, y que ahora ambos estaban en el mismo bando. El líder tigre está de acuerdo, y propone ir todos juntos a aplastar a los de Gudán. Pero Hyun entra por la puerta y dice que eso será inútil, ya que un maestro máximo hizo aparición en la montaña, y era uno de los más fuertes de la secta de Gudán. Para mostrar un poco la escala de poder, el rango de maestro máximo es casi el máximo nivel que se puede llegar a una persona normal, sin estar bendecido por algún don divino. Por suerte, ellos también tenían a su propio maestro máximo, aunque Punk no está muy seguro de si el viejo los ayudará en esa ocasión. Por si acaso mandó a este bandido, que por fin sabemos que se llama Sang, a buscar al viejo, que estaba comiendo un delicioso pato junto a su nieta. Pero de todas formas, aunque el viejo los ayude, es posible que a su edad no pueda contra un igual, así que deberían de desgastar a su rival todo lo que pueda, y que luego el viejo lo remate. Pero entonces los gritos de los bandidos alertaron a todo el mundo, ya que la espada maestra ya estaba allí. Además, el maestro estaba realmente enfadado con los bandidos, ya que éste se da cuenta que usaba sus artes de espada. Entonces aparece el líder de los tigres, con Hyun como rehén, y le dice al maestro que ella fue quien les enseñó esas técnicas. Hyun pide perdón a su maestro, y que por favor la rescatase de aquel lugar. Por lo que el líder tigre le ordenó al maestro tirar su arma, o mataría a su compañera. El maestro se queda sin palabras, y tan solo arroja su arma, aunque con una sonrisa en su rostro. Y es que antes de que la espada tocara el suelo, el maestro recuperó la espada y atravesó al tigre como si nada. Su movimiento fue veloz y efectivo, y Hyun no recibió ni tan solo un rasguño. Pero entonces el maestro se le acerca a ella, y en un tono bastante cabreado pregunta cómo pudo enseñar sus técnicas a esos viles bandidos. No esperó a recibir ninguna respuesta, y en su lugar le dio un buen bofetón a Hyun. Ella debería de haberse quitado la vida antes que enseñar sus técnicas, por lo que cuando vuelvan a su base la castigarán de lo lindo. Punk rescató al líder del tigre del suelo, y parece que el plan le salió rana, y ahora debían de luchar como pudieran. Pero si mandaban a sus hombres, estos tan solo caerían como moscas, por lo que Punk les ordena a todos huir en diferentes direcciones. El maestro de la espada era rapidísimo, pero si corrían todos, al menos unos cuantos podrán salvarse. Aunque el maestro no pensaba dejar ni a uno vivo, ya que necesitaba mucha carne para alimentar a sus cuervos. Así que en realidad practicará caza deportiva con los bandidos, cuando acabe con los líderes. Ese tipo pensaba dedicarle tiempo a cada uno de los bandidos, y arrancarle las extremidades una por una. Pero había alguien cerca escuchando toda aquella tontería. Alguien que piensa que la juventud de esos días era de la peor basura. Pero volvamos unos minutos antes, cuando Liu y su nieta aún estaba preparando su pato para comer, y Seúl tenía la cabeza hecha un lío. En parte le daba mucha pena el pato, pero por otra, pues estaban demasiado buenos. El caso es que Liu no encontraba las piedras para encender el fuego, y al ver eso, Seúl se acerca a la cocina y de sus manos expulsa llamas. Esas eran las llamadas llamas de Shadimi, y dejaron a Liu bastante sorprendido. Esa técnica tan solo era alcanzada por maestros supremos, y Seúl la desarrolló por sí misma. Liu no necesitaba más pruebas, y estaba bastante convencido de que su nieta se convertiría en una diosa de las artes marciales. Es entonces cuando Sang llega a su casa y le avisa de que Gudán estaba atacando el campamento. Y este, de rodillas, pide ayuda al viejo, ya que sin su ayuda todos eran aniquilados. Y a Liu, en realidad, no le importaba luchar hasta la muerte por ellos, pero teniendo a su nieta, no se ve capaz de arriesgarse. Pero Seúl dice que los amigos siempre deberían de ayudarse, algo que su abuelo le enseñó. Efectivamente, esas fueron sus propias palabras, por lo que no duda ni un segundo más y toma su arma listo para la batalla. Entonces volvemos al momento en el que el maestro de la espada explicaba las burradas que le iba a hacer a los bandidos. Punk y el líder tigre se lanzaron contra el maestro con todo, pero no pudieron hacer absolutamente nada, y en un pestañeo ya estaban tirados en el suelo. Pero el maestro no los iba a dejar descansar, y ataque tras ataque golpeaba a los líderes. Prácticamente eran sus juguetes, y no podían hacer nada para defenderse de sus ataques. Pero entonces un destello apareció detrás del maestro.
con las intenciones de cortarle uno de los pies al maestro, algo que éste no se esperaba para nada. Pero sus reflejos estaban a otro nivel, y en el último segundo pude batir el ataque letal de Hyun, algo que la molesta bastante, ya que después de tanto tiempo sin ver al maestro, este se hizo más fuerte aún. Aunque sí que pudo hacerle un pequeño corte, aunque duda mucho de que sirva de algo. El caso es que eso cabreó mucho al maestro, que decide ejecutar a la traidora en ese mismo momento. El líder tigre intentó aprovechar la oportunidad, e atacó al maestro por la espalda, pero lo único que este consiguió es que lo cortaran por la mitad. El tiempo de jugar había acabado, y ahora el maestro se dirigía a Punk. Que este, viendo al maestro dirigirse hacia él, ya se veía bien fiambre. Por suerte, un bastón se interpuso en el camino del maestro, algo que lo sorprendió bastante, ya que el bastón tenía tanta fuerza que hizo retroceder al maestro. Por supuesto, era el viejo Salvador, que fue al rescate de sus amigos. Ninguno era rival para el maestro, así que Liu manda a todo el mundo a echarse atrás. El maestro no reconoce a Liu de primeras, así que le pregunta quién es. El viejo se presenta ya sin miedo. Y ahora ya sí, el maestro sí que lo recuerda, ya que si lo atrapaba, su nombre se haría aún más grande. Por supuesto, el viejo duda mucho que ese novato sea una amenaza, así que incluso se burla de él. Eso cabreó al maestro, ya que un viejo buscado por loco osaba burlarse de él. Pero en fin, que empiece la fiesta, y Liu ataca al maestro como una fiera. El primer ataque era para hacer retroceder al maestro. Un segundo ataque desde el aire para que éste no pudiera recuperarse del primer ataque. Algo que por ahora estaba funcionando a las mil maravillas. Y por último, un tercer ataque mortal para acabar rápido la batalla. Pero ese era justo el plan del maestro de espadas, que activa una habilidad de contraataque muy poderosa y mortal. Y con ella cargada, ambos maestros de sus escuelas enfrentan sus poderes. Parecía que el maestro había atravesado a Liu, pero entonces todo el cuerpo del maestro se retorció de forma violenta, y Liu aterrizó en el suelo aparentemente bien. Pero en realidad no era el caso, y fue el perdedor del choque de armas, por lo que todo su cuerpo ahora estaba sangrando, y tenía un brazo inmovilizado. Eso lo aprovechó el maestro al momento, que se dispuso a acabar con el viejo. Liu se defendió de los golpes como pudo, pero con un brazo inutilizado acabaría cayendo. Esto pone muy nervioso a todo el mundo, pero Hyun pide no meterse en la batalla, o sería aún peor para el viejo. Liu de verdad lo estaba pasando canutas, y el maestro de espadas parecía disfrutar de torturar a un viejo senil. De hecho, no parecía dar golpes mortales, y más bien parecía querer humillar a Liu. Pero para Liu tan solo quedaba un camino posible, el de luchar por su amada nieta. Pero sus ataques ya no alcanzaban al maestro, y este le decía a Liu que ya era muy viejo, y que era hora de morir sin hacer mucho jaleo. «Paso de tus chorradas», grita Liu, que con su mano ensangrentada arroja sangre al maestro a los ojos. Pero el maestro de espadas, pues es un maestro, y ese tipo de trucos no servían contra él, por lo que se disponía a partir al viejo en dos. Liu solo tenía una posibilidad: sacrificar su brazo derecho y atravesar el corazón del maestro con su lanza. Así que eso era justo lo que él iba a hacer. Así que este se cubrió con el brazo, dispuesto a perderlo. Pero una diminuta mano para la espada del maestro como si nada. Esa manita pertenecía a Seúl, que abrazando a su abuelo, le grita al maestro que no le hiciera daño a su abuelo. Y hasta aquí esta parte de la historia. De verdad, espero que os esté gustando la historia. Y si fue así, te agradecería que te suscribieras, me dejaras un like o un comentario, que de verdad me ayudan muchísimo con tan solo eso. Y para saber que estuviste atento al vídeo, ¿recuerdas el nombre de la hermosa emperatriz de la espada? Si es así, déjamelo en los comentarios. Y ya sí, nos vemos en el próximo vídeo.